Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta 10ª charla del ciclo Helicón, que lleva como título Los retos de la evaluación educativa en México, realizada en esta fecha por su cercanía con el Día del Estudiante. A todos los estudiantes que nos acompañan, feliz día, que hayan disfrutado su día ayer. Recordarles la dinámica de las preguntas. Al ser un evento grabado, si desean participar, es necesario hacer uso del micrófono. Además, si se registraron por medio de nuestro correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario volver a escribir su nombre en las hojas de registro. Me permitiré leer la semblanza de los invitados del día de hoy. Sergio Cárdenas Denham es profesor investigador titular en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Doctor en Educación por la Universidad de Harvard, ha sido editor de la revista Reformas y Políticas Educativas, publicada por el Fondo de la Cultura Económica. Director general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. Y Madero Visiting Scholar en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Entre sus publicaciones recientes se encuentra su libro Políticas Educativas y Evaluación, Lecciones y Aprendizajes desde el uso de la evidencia en el sistema educativo en Guanajuato, publicado por la Universidad de Guanajuato, y el capítulo Skill-Based Hiring Policies and Representative Bureaucracies, Lessons for Teacher Selection Process in Mexico, publicada en el Handbook of Public Management in Latin American and the Caribbean. Bienvenido, doctor Sergio. Víctor Hugo Granado Zapata es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, graduado con honores, y también es especialista en Derechos Humanos y Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Panamericana Campus Bonaterra. Ha trabajado en proyectos de investigación sobre desigualdad educativa y primera infancia con instituciones como el CIDE, Región Centro, CONAFE y UNICEF, así como también ha sido funcionario judicial en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre educación y derechos humanos con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y también es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es columnista en el Heraldo de Aguascalientes desde hace 5 años y tiene publicaciones en diversos portales como la Jornada Aguascalientes y el suplemento Campus de Grupo Milenio y Nexos. Bienvenido, licenciado Víctor. Bueno, me voy a poner de pie porque creo que es más fácil observarnos. Algo que seguro a ustedes también les pasó en la pandemia es que extrañábamos las caras, ¿no? Y quienes damos clases extrañábamos también que las cejas se levantaran cuando decíamos algo que no les hacía tanto sentido. Entonces, bueno, aprovechando eso, me pongo de pie para poder ver a la mayor parte de ustedes. Bueno, primero agradecer, por supuesto. Yo tendría 3 agradecimientos. De hecho, el primero, pues por supuesto, es un honor estar en algo que inicia el doctor Alfonso Pérez Romo. Hace un momento veíamos algo de su acervo con un amigo que está haciendo una investigación histórica. Recientemente le abrieron espacio a la biblioteca personal de alguien que él que admiraba y que estaba investigando. Me mandaba un correo y decía, oye, esto es como entrar a la mente de la persona que estás, en este caso, estudiando, ver la gran variedad. Y justo ahora veíamos temas de arte, historia. Es impresionante, por supuesto, pues la capacidad, la curiosidad y bueno, lo que aportó, por supuesto, para la Universidad de Aguascalientes. Entonces, primero, un agradecimiento, es un verdadero honor. Segundo, ese sí es un agradecimiento más personal, regresar a la universidad. Ahora veía caras que tal vez teníamos 30 años sin coincidir, entonces esto es algo también que se valora mucho, por supuesto. Y tercero, que va relacionado al tema,
Una de las conclusiones, y que de hecho lo verán un poco en lo que conversaremos ahora, es que no discutimos suficiente sobre educación. No es que no tengamos temas por discutir, ni tampoco intención. La Autónoma tiene un departamento de educación quizá el más sólido o de los más sólidos, para que no se ofendan otras entidades, del país, ¿no? Entonces, no es que nos falten temas, no es que nos falte investigación, pero nos faltan espacios. La educación, desafortunadamente, es algo que pasa generalmente desapercibido. Lo vimos un poco ayer, ¿no? Todo esto que está sucediendo en varias entidades federativas donde la educación simplemente se para y no pasa nada. Entonces, el tercer agradecimiento, poder tocar un tema que es muy importante y que hay que estar casi como si fuera una labor de prédica, a veces de convencimiento, estar tratando de resaltar los problemas que enfrentamos como país y en general, bueno, en todo el mundo. Lo que vamos a intentar hacer hoy, esperemos funcione para provocar también algo de conversación. Obviamente tenemos puntos en común, Víctor y yo, pero habrá otros en los que no. Entonces él tiene una óptica, le decía un poco en broma, además ha estado más recientemente en escuelas que yo como alumno, quiero decir. Entonces seguro él tiene una impresión distinta, hasta curricular. Mi currículum es de los 70s, él seguramente fue más reciente. Entonces son como dos perspectivas sobre un problema que compartimos. Entonces vamos a tratar de llevar este diálogo entre nosotros y también, por supuesto, con ustedes. Y queremos tocar 4 temas que esperamos les resulten de interés y puedan también provocar esta conversación, esta discusión incluso. El primero, queremos platicarles muy brevemente cómo está la educación en México, que yo creo que es un tema que se conoce bastante. El segundo, aunque también son estos temas que asumimos, todo el mundo está de acuerdo, no lo es, por eso quisimos mencionarlo, porque es importante la evaluación. El tercero es dónde está la evaluación en México en este momento y el cuarto es hacia dónde vemos que podría caminar los próximos años. Entonces, eso es lo que intentaremos. Ahora conversábamos, si hay alguna duda, algún comentario, alguna reacción, por favor levante la mano y trataremos de llevar esto lo más dinámico posible. Entonces, comenzaríamos con Víctor con esta primera pregunta, yo también haré alguna intervención y así seguiremos. Listo, gracias. Primero que nada, de igual manera, como comentaba el doctor Sergio Cárdenas, agradecerles a todas y todos los presentes por venir el día de hoy, agradecerle a la Dirección General de Vinculación y Difusión de la universidad, sobre todo porque este proyecto, como bien mencionábamos a un inicio, pues es parte de la herencia cultural e institucional del legado del doctor Alfonso Pérez Romo, que finalmente visibiliza uno de los propósitos esenciales de las universidades autónomas, que es la difusión de la cultura, las ciencias y las artes. En ese sentido, pues, como muy amablemente comentaba hace un momento el doctor Cárdenas, pues yo voy a empezar a hablarles básicamente sobre cómo es la estructura generalizada del sistema educativo. No vamos a entrar a detalles sobre temas de currícula en sí, en cómo se hacen estos planes educativos, vamos a centrarnos en los datos sencillamente generales. Como bien mencionamos aquí, tenemos una población total en la matrícula generalizada de 35.8 millones de estudiantes en todo el sistema educativo. Esto se divide evidentemente tanto a nivel básico, es decir, primaria, secundaria, bueno, preescolar, primaria y secundaria. Tenemos en educación media, 5.5 millones en educación media, 5.3 en educación superior. Educación superior vendría a ser ya universidad y posgrados. ¿Por qué es importante tomar en cuenta primero estas cifras antes de abordar el tema de evaluación? Porque hay que saber qué es lo que queremos evaluar. Es decir, no solamente estamos pensando en utilizar la evaluación con fines estrictamente académicos, sino buscamos que la evaluación tenga un impacto sobre lo que realmente está pasando en las aulas. Es decir, que no se enfoque estrictamente sobre un trabajo, digamos, directamente doctrinal, sino que estas evaluaciones se lleven al campo, es decir, se implementen a través de políticas públicas, se implementen a través de los diferentes mecanismos para construir la política educativa a nivel nacional. En ese sentido también, Mejoredu, que es ahorita la institución encargada de hacer, digamos, las mediciones institucionales a nivel federal del sistema educativo, nos muestran que la cobertura neta para preescolar es del 66.9%, es decir, poco más de la mitad de las y los estudiantes de preescolar, es decir, de primera infancia, que son los primeros 1000 días de vida aproximadamente, se encuentran inscritos en un sistema de preescolar o kinder. En primaria la tasa es de 95.7%. ¿Esto qué quiere decir? Que casi el 100% de la cobertura a nivel primaria está totalmente cubierta.
Entonces, las y los alumnos en primaria están en su generalidad ya dentro del sistema educativo y 80.4% en secundaria y en media superior 62.1%. Ahí es donde podemos fijarnos cómo empieza a decrecer ese nivel. ¿Por qué es importante tomar en cuenta estos datos también? Hay que entender que suceden cierto tipo de fenómenos dentro del entorno escolar que van afectando también no solo el ingreso de las y los estudiantes, sino su permanencia y al mismo tiempo el que sigan avanzando en su desarrollo académico y personal a final del día. Entonces, nosotros abordaremos en esta conversación algunos de esos retos que hemos detectado y que afectan directamente al estado de la cuestión que tenemos aquí enfrente, es decir, el sistema educativo mexicano. E igualmente, aquí lo que mencionamos es por qué es importante tener las evaluaciones en el sistema educativo. A final de cuentas, las necesidades por cada uno de los niveles van cambiando, es decir, tanto el entorno en el que viven las y los estudiantes a nivel preescolar, en primaria, en secundaria, va cambiando no solamente por la región, sino por las complejidades y las adversidades que van adquiriendo conforme van creciendo, así como también los modelos que se van implementando en cada uno de estos sistemas, pues va a ser diferente, tanto con las necesidades de los estudiantes. En ese sentido, vean todo lo que tenemos que tomar en cuenta en primer lugar, no solo para poder ubicarnos en este contexto del sistema educativo, sino también para comenzar a planear bajo qué parámetros hay que medir, bajo qué parámetros hay que aplicar esta evaluación y sobre todo, cuál es el propósito a final del día de dirigir este tipo de, no solo de cifras que vamos obteniendo, sino también cómo construir las políticas públicas en materia educativa para poder mejorar el rendimiento académico de las y los estudiantes, así como también los estudios sobre brecha, de lo cual el doctor Cárdenas a continuación va a platicar. Bien, podemos pensar en 3 características de los sistemas para ilustrar cómo está la educación en México. Lo primero es en términos de resultados. Hay una gráfica que es como si fueran círculos donde uno busca, o cualquier sistema educativo debe buscar tener al mayor número de personas dentro del sistema o con alguna opción de formación no necesariamente escolarizado, que cuando entran al sistema deben aprender y que cuando salgan tengan los conocimientos que les permitan tener las mejores oportunidades. Digamos que esos son como los 3 grandes objetivos de cualquier sistema educativo. A veces uno quisiera evitar la perspectiva pesimista, pero en realidad en México no hemos logrado los 3. Es decir, hablaba ahora Víctor que tenemos una cobertura bastante alta en primaria, pero en realidad lo que observamos en México es como una U. Mencionaba Víctor también el tema de la educación inicial. Toda la evidencia, o mucha evidencia muy reciente, nos sugiere que la trayectoria de los adultos se marca en los primeros, algunos dicen que son los primeros 3 años, otros 5, otros 6, pero lo que sabemos que es una ventana que se cierra. No quiere decir que quien no recibe una estimulación adecuada o algún acompañamiento adecuado no tendrá oportunidades posteriormente, pasa, pero el impacto es menor y se vuelve a encontrar cierta ventana hacia la adolescencia. Los países que están aprovechando mejor estos primeros 6 años, es decir, que han tomado el compromiso de atender esa población de primera infancia, tienen mejores resultados. De hecho, se ha hecho con estudios longitudinales donde observamos impactos importantes en ingresos, en menor incidencia de delitos, en fin, está muy demostrado. Solo para dar una cifra, hace unos 3 años UNICEF hizo un estudio donde la pregunta era muy básica: ¿cuántos de los niños mexicanos, niños y niñas mexicanas tienen acceso a servicios de educación inicial? Para Aguascalientes, el 67% de los niños y niñas de esa edad no tenían acceso a un servicio educativo, y Aguascalientes no es el estado, digamos, con los indicadores más bajos. Entonces, esto les da una idea del reto. Por eso digo que es como una U, no los atendemos, luego tenemos primaria, y luego vuelve a caer entre secundaria y bachillerato y por supuesto en superior. Ahora, el segundo reto que les decía no solamente es atraer, sino aprender. ¿Qué sabemos sobre lo que aprendemos? También ahí la historia no es nada satisfactoria. PISA, que sé que a muchos no les gusta, pero finalmente nos da un referente, sobre todo ahora que no tenemos los nacionales. Alrededor del 66% de nuestros estudiantes está en los niveles más bajos de desempeño, que puede ir desde no comprender un texto hasta comprender algo relativamente básico. Eso nos da una idea del tamaño del problema. Prácticamente podemos pensar que la mitad de nuestros estudiantes pueden concluir algunos ciclos y no son capaces de comprender un texto básico. O sea, ese es el tamaño del problema que enfrentamos.
Y cuando hablamos ya de términos de pertinencia, es decir, también logramos que egresen, tenemos cada vez una tasa de egreso más alta, sobre todo en superior, pero entra una discusión sobre si saben lo que deberían saber. Para darles una idea también, hace unos años hicimos un estudio, en este caso con Guanajuato, donde le preguntábamos a los empleadores, los que llegan egresados de universidad, ¿tú los tienes que volver a enseñar? ¿Los tienes que volver a entrenar, a formar? Y el porcentaje era muy alto, alrededor de el 25% decía que era prácticamente como si tuvieran que volver a enseñarles lo que debían hacer como parte de una profesión para la que en principio habían pasado muchos años dentro del sistema escolar. Entonces, este es un poco, digamos, el escenario en el que nos encontramos en términos del sistema educativo. Los resultados serían cuestionables, hay una preocupación muy grande en términos de equidad. De hecho, evidentemente estamos en un recinto donde la mayoría de ustedes o están estudiando o han estudiado. Pero si saliéramos de esta, a veces, no lo digo en un sentido negativo, peyorativo, a veces cuando salimos de nuestra burbuja, el escenario es extremadamente distinto. Sea que lo veamos anecdótico, como ver personas que no pueden hacer un cálculo simple, estoy seguro que a algunos de ustedes les ha tocado, insisto, anecdóticamente, decir, oye, ponle el 13% de a lo mejor alguna propina o algún pago extra, y literal no lo saben hacer, es decir, cuestiones muy básicas. O uso de tecnología también ya entre adultos mayores, en fin, hay muchos ejemplos alrededor, más allá de lo que las mediciones nos dicen o nos dan, sobre cómo no hemos logrado que una mayoría de la población tenga estos conocimientos básicos que puedan garantizarles una mejor trayectoria de vida. Ese es un poco donde estamos. Si hay alguna reacción, algún comentario o alguien que pudiera incluso replicar estos datos, este sería el momento. Pero si no hubiera algún comentario, pasaríamos al segundo tema, que es un poco bueno, la importancia de la evaluación, porque hay esta conexión entre esta definición de problema público con la importancia de retomar las acciones de evaluación educativa. Si quieres comenzar. Justo como comentaba hace un momento Sergio, yo quisiera hacer la siguiente dinámica. De los que están aquí presentes, levante la mano quienes somos estudiantes. ¿Ok? Bájenla, muchas gracias. Casi la mayoría de los que están presentes. ¿Quiénes son de aquí docentes? ¿Ok? O que hayan sido docentes en algún momento. Ah, muy bien. Excelente. No. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay que entender que la importancia de la evaluación en el sistema educativo nos debe llegar a cada una y uno de los que estamos aquí presentes. ¿En qué sentido? De la evaluación sale la toma de decisiones en materia educativa. Seamos estudiantes en cualquiera de los niveles en los que nos encontremos en nuestra formación o bien, y sobre todo, si somos docentes en cualquier área en la que nos estemos desempeñando, lo esencial es que entendamos que esta toma de decisiones, es decir, lo que van a hacer desde autoridades educativas a nivel federal, estatal, en muy pocos casos municipal, escuelas, privadas, públicas, etcétera, tiene que ir de la mano sobre el estado en cómo se encuentra la educación y sobre todo qué es lo que se va a aplicar para, por ejemplo, cambiar los planes educativos que terminan llegando, por ejemplo, hasta los libros de texto, la forma en la que se hace la currícula, etcétera, etcétera. No en ese orden de ideas, pero lo que quiero yo dar a entender es que la forma en la que nosotros nos desenvolvemos como estudiantes no solamente es ir a clases y que esté un maestro y que nos enseñe. El sistema educativo en su conjunto parte desde la formación de las y los docentes en cómo se encuentran las instalaciones y sobre todo dentro de esta infraestructura educativa que se puedan combatir cierto tipo de aspectos que golpean en cuanto a la desigualdad educativa. Toda esta introducción la hago justo para explicar que cuando hablamos de la evaluación en materia educativa, necesitamos impulsar este tipo de evaluaciones para que quienes empiezan a diseñar estos cambios puedan entender de primer momento y como comentaba hace un momento Sergio, pues cómo se deben trazar rutas de acción, es decir, a nivel federal, cuáles a nivel macro los programas, las políticas que se están aplicando, si estas están funcionando o si deberían reorientarse, es decir, esto va más allá de a lo mejor un criterio ideológico, como bien mencionábamos, no es por estar peleados, por ejemplo, con las pruebas estandarizadas o buscar otro tipo de aspectos, sino hay que entender lo que esta información nos arroja y poderlo utilizar para mejorar el sistema. De ahí que
quisiera compartirles un par de cifras nada más sobre los resultados de PISA 2022. Insisto, la idea de mostrar estos resultados no es para hacer una especie como de burla o de denostar al Estado mexicano o a su sistema educativo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Es que partiendo de estas cifras hay que voltear a ver también qué es lo que están haciendo otros sistemas educativos de otros países, pero, insisto, no de replicar idénticamente lo que hacen. ¿Por qué? Porque las necesidades de nuestro sistema son distintas, pero también hay que tomar en cuenta que estos contrastes nos permiten, en primer lugar, entender que no todo funciona de maravilla como a veces uno suele creer dentro de nuestro sistema educativo. Bien lo comentábamos anteriormente, a nivel preescolar tenemos esta forma de U, de que empezamos con muy poca escolarización, luego subimos en primaria y luego descendemos drásticamente. Hay que ver lo que nos arrojan los datos de PISA. Los primeros 3 países mejor evaluados en matemáticas pues son Singapur, Macao, China y Taipei, con, digamos, resultados que se aproximan a los 570 puntos aproximadamente. México se encuentra por debajo de la media internacional de los países de la OCDE con 395 puntos. Entonces, si se fijan, la brecha pues es significativa, es decir, no es que estemos cerquita de los primeros 3 países, sino que estamos incluso por debajo de la media de la OCDE. En temas de lectura es algo bueno, pues estamos por encima de países como Tailandia, Perú, etcétera, pero también estamos por debajo de países como Estados Unidos, España, etcétera. Es decir, dentro incluso si lo vemos en nivel Iberoamérica, pues tampoco estamos en la mejor posición. Ahora, en lectura, por ejemplo, también podemos percatarnos que Singapur, Irlanda y Japón oscilan arriba de los 510 puntos, es decir, se encuentran en los primeros lugares a nivel mundial, mientras que México obtuvo 415 puntos, es decir, también sigue por debajo de la media de los países de la OCDE. Y finalmente, por ejemplo, en materia de ciencias, los primeros lugares, nuevamente Singapur, Japón y Macao, China, cuentan con arriba de 520 puntos aproximadamente, y México cuenta con 410. ¿Por qué hago este pequeño contraste? Hay otras pruebas estandarizadas a nivel internacional, como es el caso de las pruebas ERCE que aplica la UNESCO, donde también buscan medir otros factores que van relacionados dentro de la formación y los procesos educativos. No todo es medir directamente los conocimientos en la prueba estandarizada, tanto PISA como ERCE y otras evaluaciones, ¿qué es lo que buscan hacer? Miden sobre preguntas del contexto socioeconómico en el que viven las y los alumnos. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones impactan en el rendimiento, en la formación que ellos tienen y sobre todo también en si se van a quedar o no dentro del sistema educativo. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, como lo comentaba en un inicio, la idea de publicar y de mostrarles estos datos no es para hacer un contraste, digamos, para denostar a nuestro país, sino para entender que tenemos que también contrastar nuestro sistema con otros para también ponernos a pensar en qué debemos mejorar. ¿De acuerdo? En ese sentido, Bueno, perdón, por favor. ¿Me puedes decir cuál es la escala, que mide? ¿De puntos? Sí, el más alto y el más bajo, y la media. De 0 a 600. De 0 a 600. A 600 puntos. Entonces, okay. Por eso los datos llegan como hasta los primeros lugares, 560. Exacto. Ok. Y México pues está entre los 400 y 300. Ok, sí, porque por ejemplo hay otros sistemas que miden de 600 a 1300, una cosa así por el estilo. Entonces aquí es importante marcar cuál es la escala para saber más o menos en qué nivel andas. También. Sí, de acuerdo, gracias. De hecho, complementando este punto, obviamente está el puntaje que generalmente se estandariza, depende de la prueba, pero lo más importante desde mi punto de vista en términos de cómo interpretar y usar los datos, PISA lo que hace es crear niveles de desempeño y entonces son rangos donde lo que dicen un estudiante que quede en este rango puede hacer esto. El gran problema que nosotros tenemos es que entre estos 6 niveles de desempeño, nosotros, además de que nos concentramos en los niveles de desempeño más bajo, casi no tenemos estudiantes en los de desempeño más alto. Esa quizás sería la interpretación más, digamos, de mayor impacto para lo que queremos hacer. Pero es muy buen punto, para contextualizar es necesario comprender esos niveles de desempeño. Correcto. La media ahí también es muy interesante porque siempre se usa la media OCDE, siempre estamos por debajo, bueno, al menos en los resultados. Ha habido cambios entre años.
También hay, de hecho, justo el maestro Felipe Martínez decía que aunque no haya cambios, eso puede ser positivo porque nuestro sistema ha ido agregando más estudiantes. Entonces, agregar más estudiantes sin caer es una buena noticia. Pero justo tomando su punto, yo lo que destacaría en este tema de los puntajes es cuántos estudiantes tienen en cada nivel de desempeño. Y un poco para resumir, nosotros tenemos la mayoría de nuestros estudiantes en los niveles más bajos y prácticamente, de hecho, hay quien bromea, es casi un error estadístico los estudiantes que están en los niveles de desempeño más alto. En temas de comunicación, temas de matemáticas y ciencia, y ahora también que se está revisando creatividad, alfabetismo financiero. Bueno, en creatividad no nos va tan mal, eso es algo que todavía está por explicarse, ha sido una prueba muy complicada, pero en general estamos en los niveles bajos, que ese es como el gran punto. Y esto se replica, también es importante decirlo, en las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales, al menos las que sobrevivieron tras el INEE, cuentan una historia más o menos similar. Hay muchos estudiantes que terminan secundaria sin saber leer o sin saber hacer operaciones matemáticas básicas, y ese es como el gran foco. Un poco en broma, y es una broma un poco cruel, pero nunca vemos una manifestación por eso, ¿no? Es decir, es como saber que estamos condenando personas, que también por eso es parte de la importancia de la evaluación, a que no puedan tener mejores expectativas de vida, a que tomen malas decisiones, a que tomen malas decisiones de salud, por ejemplo, algo muy personal, y no sucede nada, es decir, eso sigue, en cierta medida hemos seguido reproduciendo problemas de eficacia del sistema educativo. Por favor, sí. Bueno, está proliferando por toda la ciudad, haga la licenciatura en leyes en 4 meses. Claro. O en 3 meses saque la prepa. Ah, caramba, ¿cómo? ¿Cómo? ¿O qué les enseñan? ¿O cómo les enseñan? ¿O qué? Claro. Entonces, nadie dice nada, ahí están los pegotes. Y pues el sistema educativo debe decir, no, esto no, mínimo esto. Sí. ¿Verdad? Pero no en 3 meses una carrera o en 4 meses. Correcto. Si quieres comentar, sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su pregunta. Justamente el tema que nosotros vemos incluso aquí en evaluación es poder entender, digamos, cuáles son los retos de quienes están prestando el servicio educativo, entiéndase desde a nivel Estado, es decir, la educación pública en su conjunto como obligación del tercero constitucional, y al mismo tiempo los particulares que prestan el servicio educativo. ¿Por qué? Porque al final del día los particulares que prestan este servicio lo hacen cumpliendo la normatividad que exige la Ley General de Educación Superior y sus homólogos en los estados. Entonces, valdría la pena preguntar, justamente como comenta, y hacer evaluaciones conducentes, por ejemplo, a cuál ha sido el rendimiento de las personas que han estudiado bajo estos modelos que usted comenta. Habitualmente hay algunos que incluso la propia Secretaría de Educación Pública tiene como titulación por experiencia, porque su modalidad o el fin que tienen es más bien hacia personas que por alguna condición personal no lograron terminar sus estudios. Pero es muy diferente a, por ejemplo, si yo quiero avanzar, digamos, de forma muy rápida en mis estudios y terminar cuanto antes, y ver qué impactos pudiera tener, por ejemplo, en ese sentido en la parte de desarrollo profesional. Pero sí es muy, muy importante. Sobre esto lo que resaltaría, hay como 2 posturas alrededor de la educación. Hay quien lo ve como una credencial, es decir, al tener un título, por ejemplo, yo estudié Derecho aquí en la Autónoma, orgullosamente, pero si a mí me pusieran ahora a llevar algún asunto, yo no litigo, ¿no? Entonces, formalmente soy abogado, pero no tengo los conocimientos, sobre todo ahora con las reformas más recientes, en términos de cómo se llevan los litigios, yo no tendría la capacidad para hacerlo, pero sigo teniendo la credencial. Y está también la otra postura, donde alguien se formó y puede hacerlo, pero no tiene el grado. Entonces son como los 2 grandes debates alrededor de la educación, educación como credencial y educación como conocimiento real y aplicable. En el primero hay todo un debate sobre cómo evaluamos. Por ejemplo, se volvieron muy populares, pero ahora la política es exactamente al contrario, los exámenes de salida, que se le llaman, el EGEL, ¿no?, de egreso, donde no basta que tengas una credencial, un título, sino que me demuestres que tienes cierto conocimiento. Hay quien de manera muy radical, de hecho hay un economista, no le debato porque al final ganó un premio Nobel, y decía, bueno, el mercado tiene que determinar qué pasa, ¿no? Entonces, si sale un médico y no tiene capacidad,
pues va a acumular tantas personas enfermas y muertos que el mercado lo va a poner en su lugar y nadie lo va a buscar. Eso sabemos que no pasa, ¿no? Y yo no me confiaría en eso. Pero también tenemos el otro extremo de gente, insisto, que ahora busca certificarse. Este tipo de programas donde se reconocen capacidades, hay todo un sistema de revalidación que lo que busca es reconocer que tienen los conocimientos y solo falta la credencial. Lo que yo resaltaría de este punto, que efectivamente es un problema, especialmente el tema de educación privada en superior. Si no mal recuerdo, hay cerca de 67, 68 instituciones en Aguascalientes con una variación enorme en términos de calidad, de eficacia. Ese es un problema que justo por ausencia de información y por ausencia de evaluación lo podemos observar. Entonces sí, por ligarlo un poquito al tema que tratamos ahora, usted toca un problema serio, fuerte, que tiene implicaciones grandes. Generalmente en salud hay un poco más de control, ¿no?, de quién puede enseñar o no, pero en derecho no. En derecho efectivamente alguien podría obtener un título muy rápido sin tener los conocimientos necesarios y ahí tenemos un problema ligado a información y evaluación. Totalmente de acuerdo. Por favor. Bueno, nada más para agregar algo rápido, incluso con esta cifra que mencionabas de las 66 escuelas de, o sea, de universidades ya en superior. Hay que ver el reloj para saber con precisión el número. ¿Cuándo fue? Porque incluso tengo entendido que en 2002 eran como 6 escuelas, 4 escuelas, entonces también en los últimos 20 años hubo un crecimiento exponencial y eso también habla también de regulación en materia educativa, pues si creció sin justamente este tipo de evidencia el número de instituciones privadas en educación superior, pues algo nos arroja ahí, ¿no?, que sería interesante indagar. Y nada más por acotar, la expansión no es el problema es la variación de calidad. Ese sería el punto. Por favor. ¿Cuáles son los niveles de desempeño? Porque dijo usted que estamos en el más bajo. Así es. Pero ¿cuáles son los demás? O sea, son 6 niveles ¿Sí? de desempeño. No lo tengo ahora. En el reporte viene qué es lo que hace cada nivel. Pero en el que nosotros nos encontramos es literal, no son capaces de comprender un texto y no se pueden hacer las operaciones más básicas en matemáticas. Ahí es donde estaríamos. Esto, por supuesto, responde a un proceso de diseño de la prueba que va permitiendo capturar con un cierto número de preguntas dónde estaría una persona. Es decir, si yo hiciera esa prueba, el puntaje me dice qué es lo que podría hacer con respecto al contenido, bueno, más bien cálculos o comprensión. Aquí es un poco más difícil porque PISA no mide currículo, o sea, no es como en México que podríamos, o las pruebas en México donde podríamos ligarlo a currículo, aquí más bien habla de habilidades y por eso es la variación entre las 6. Pero de todas maneras, si nos permite, al final se lo puedo comentar. Sí, gracias. Muy bien, bueno, ahora platicamos un poco sobre evaluación entonces y la importancia. Yo solamente mencionaré muy rápido. Han salido algunas cosas ahora, es decir, nosotros evaluamos, esto que se presenta ahora es como muy instrumental, es decir, hago pruebas y más o menos sé qué está sucediendo. El problema que tenemos con educación y muchas otras políticas es que los resultados que se observan toman décadas, es decir, lo que está pasando ahora, estamos viendo resultados de quizá de hace 5, 10 o 15 años atrás. La evaluación nos permite ir conociendo con un poco más de información cuál ha sido el resultado de las políticas que se han impulsado, las orientaciones que se han tenido, la inversión que se realiza. Lo que quisiera enfatizar en este caso, que también hay algo que no es muy popular, y es que también nos ayuda a la rendición de cuentas. Saber qué está sucediendo en el sistema educativo nos permite identificar quién es responsable de lo que está pasando. Y aquí quiero aclarar que no es un asunto de culpar al docente, de hecho el docente es el que menos, estadísticamente hablando, es el que menos culpa tendría. En realidad hay un tema de capital familiar que es la principal barrera que se encontraría. Pero la evaluación nos permite sí saber cómo andamos en términos de cobertura, lo más básico, cómo andamos en términos de conocimientos y cómo podemos ligar a la implementación de ciertos programas. Entonces, ese sería uno de los principales beneficios y necesidades. Como ahora lo saben, la política de evaluación a nivel nacional prácticamente ha desaparecido, que bueno, es el siguiente punto que tomaríamos. Ahora no tenemos estas pruebas nacionales, por eso referimos más bien PISA, no tenemos las pruebas nacionales que nos permitan encontrar contra currículo cómo está el desempeño de los estudiantes. Hay una prueba, pero no tiene las características de lo que se tuvo con el INEE. Entonces, ese es quizá lo que yo resaltaría. ¿Por qué evaluar?
hay una necesidad de entender qué pasa en el sistema, a qué se puede ligar, a qué decisiones se pueden ligar y sobre todo qué se podría hacer cuando tenemos una mejor imagen del punto en el que nos encontramos. Bueno, ahora les platicaremos un poco cómo está el sistema de evaluación a nivel nacional. Justo como mencionaba hace un momento Sergio, el tema de la evaluación nacional ha tenido diferentes cambios, sobre todo en estos últimos años. ¿Por qué? Porque se ha reconfigurado la política educativa a nivel nacional, no solamente en cuanto a los programas, sino también en la forma en la que se estructura este sistema de evaluación. Por poner un ejemplo, en 2002 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este instituto se creó también a propósito porque básicamente en todo el siglo anterior la Secretaría de Educación Pública concentraba la mayoría de las cifras oficiales y las evaluaciones que se emitían. ¿Esto qué quiere decir? Se tenía que hacer gran parte de los contrastes, las evaluaciones externas, etcétera, etcétera, nacionales con las cifras oficiales que arrojara la Secretaría de Educación Pública, pero no había manera de generar un contraste. En ese sentido, llega en 2002, se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, pero inicia como un órgano descentralizado de la administración pública. Es decir, siguen siendo parte del gobierno, pero tienen independencia, digamos, institucional, para no ahondar en temas técnicos. Esto permitió que se hiciera una serie de evaluaciones, justo como comentaba Sergio, productos de investigación, no solamente en cuanto al desempeño con currículas, sino al mismo tiempo también en temas de infraestructura, en temas de cómo ha ido avanzando ciertos programas en particular, y dar observaciones y dar material de apoyo para quienes toman decisiones en materia educativa a nivel nacional, no solamente a nivel federal, sino también para los estados. Esto es muy importante porque, como bien lo sabrán, en 1992 empezó el proceso de descentralización educativa en el país. Entonces, ahora los estados ya tenían mayor autonomía, fue hace ya buen tiempo, y esto que permitió que también las entidades federativas crearan sus propias estrategias en materia de educación, no muy alejadas obviamente de lo que también hace la federación, porque también hay un tema de homogeneizar, sobre todo en cuanto a algunos programas en particular. Pero entonces el trabajo del INE, ¿qué fue lo que permitió? Permitió hacer este tipo de investigaciones que ya se desapegaban un poco más de lo que hacía en un inicio la Secretaría de Educación Pública. Para el año 2013, pues se le dio autonomía, se le constituyó como un órgano constitucional autónomo, es decir, ya era una institución completamente aparte del Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo ya tuvo otro tipo de tareas, entre ellos pues toda la polémica que se generó alrededor del sistema de desarrollo profesional docente. En ese sentido, digamos, ahí va el tema de la evaluación. Para 2019, ¿qué sucedió? Se reformó otra vez el artículo 3º, se eliminó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se creó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, lo que por sus siglas catalogamos como Mejoredu. Entonces, si se fijan, al inicio de esta presentación utilicé un par de cifras que tiene la Mejoredu, porque como bien comentaba Sergio, las pocas evaluaciones que tenemos actualmente y casi nulas, muy pocas de ellas son de Mejoredu, digamos las que son de mayor calado. En ese sentido, Mejoredu llega, pero llega como un descentralizado. Entonces, en términos, digamos, de administración, ¿qué es lo que vemos? Vemos que inicia la evaluación institucional a nivel nacional descentralizándose y teniendo autonomía, y ahora vuelve, digamos, de cierta manera un poco más cercana al Poder Ejecutivo, y pues digamos, esto lo vamos a analizar en el último punto de esta charla, pero pues ya está en vías también de su desaparición y que se adscriba a los subsecretarias correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero destacar con esto? Que se está, digamos, constriñendo la autonomía de estos entes públicos para poder tener este tipo de materiales que sirven no solamente para el gobierno federal, sino también nos sirven para las entidades y mejorar la política educativa tanto nacional como local y las políticas públicas que se hacen para mejorar al sistema educativo mexicano. Ahora, nada más una toma. Y nada más un último punto a destacar. Con la reforma que se hizo al artículo 3º en 2019, se cambió el concepto de calidad dentro del artículo 3º. ¿Esto qué significa? Antes se tenía, digamos, ya casi aprendido de memoria, que todos los mexicanos tenemos el derecho a una educación laica, gratuita, tal, y se utilizaba hasta antes de 2019 el concepto de calidad. Luego este concepto se cambió ahora por una educación de excelencia. Y digamos, viene armonizado también con el plan educativo de la nueva escuela mexicana y los nuevos objetivos que se intentan aplicar, pero
Y lo que quiero yo resaltar de aquí es lo que menciona el artículo 3º, fracción 2ª, inciso I, que dice, pues la educación será de excelencia entendida como el mejoramiento constante que promueve el máximo logro del aprendizaje de los educandos para el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Es decir, ya se están agregando, otro tipo de temas que involucran el entorno educativo, pero también en materia de evaluación, ¿qué es lo que implica? Implica replantear los parámetros que se tenían, y esto acotado también a que se está constriñendo aún más la evaluación por fuera de la Secretaría de Educación Pública, ¿me explico? Es decir, se está recentralizando nuevamente este tipo de evaluaciones y ahora se tienen parámetros más que complejos, se implican otro enfoque para poderlos entender. Y finalmente, pues, dentro de la Ley General de Educación tampoco nos ayuda mucho a poder desglosar más este concepto de excelencia, porque básicamente replica lo mismo que el artículo 3º. En ese sentido, también tenemos un reto en cómo construir las evaluaciones ahora que se cambia el concepto de calidad, porque hay que medir otro tipo de cuestiones, pero como bien lo estábamos mencionando antes, con la reducción de las evaluaciones nacionales, pues nos vemos en un tema pues muy complejo, que ahorita vamos a continuar. Bueno, sobre el sistema el estado del sistema de evaluación, tampoco hay que pensar que México era el referente en términos de transparencia. Hubo años donde tampoco sabíamos qué pasaba en el sistema educativo. De hecho, en los 90 hubo un caso muy sonado donde México decidió no hacer públicos una evaluación internacional. Eso generó un problema. De ahí hay cierta evolución. Yo, en alguna de las primeras investigaciones que me tocó hacer en México, literal los datos no los dieron porque había una indicación de darlo, es decir, no había leyes de transparencia, no había esta obligación de hacer públicos resultados. Entonces, solo quiero resaltar que no es la primera vez que tenemos una política que no favorece ni la transparencia, ni la replicación o la realización de estudios. Sin embargo, entre los 90s y el 2018, México se había convertido en un referente internacional en cuanto a estructura, en cuanto a políticas y en cuanto al tipo de información que estaba disponible para saber las condiciones del sistema educativo. El problema en el que estamos ahora, derivado de los cambios cuando se revierte la reforma del 2013, es que desaparece una institución autónoma. Finalmente, esta autonomía tenía una explicación en términos de poder tener una posición de diálogo distinta con quienes tomaban decisiones respecto a la operación del sistema educativo. Desaparece también la información. De hecho, estudios que habían tenido cierta secuencia, podíamos ya ir viendo cómo iba avanzando o retrocediendo el país durante varios años, se han interrumpido, ya no se llevan a cabo. PISA, la participación de PISA también ha sido ya cuestionada, seguramente si han seguido medios, ha habido un debate público, hay mucha incertidumbre si se hace o no el estudio, incluso aunque eso tiene que ver con la implementación, se pensó que México no iba a poder cumplir con los tiempos que requería la OCDE para llevar a cabo la siguiente evaluación. En resumen, en el momento en el que estamos hay una opacidad, hay pocos datos. A lo mejor si alguno de ustedes está familiarizado con los formatos 911, ya no son de liberación automática como antes se podía encontrar. Cada vez es más difícil encontrar información básica sobre escuelas y también, como ya se mencionaba, se han ido interrumpiendo algunas pruebas que nos permitían ver avances o retrocesos en términos de aprendizajes. ¿Dónde está la pérdida mayor? No solamente en la interrupción de estas bases de datos, también se ha perdido capacidad, el desmantelamiento, ahora solo para darnos cuenta o bueno, quizá dar una idea de lo que está pasando, hemos perdido 2 instituciones en menos de 6 años, instituciones que tienen que ver con medición, primero el INE y ahora estamos perdiendo Mejoredu. Hay una postura que también es importante mencionar, no solamente contra la evaluación, sino ya de un abierto anticientificismo, ¿no? Es decir, las evaluaciones y la información que se disponía es algo malo, es algo negativo y esta cultura comienza a prevalecer. De una metáfora muy simple, si ustedes quieren, es como si uno se enfermara y entonces vas, o bueno, ahora esperemos no suceda, por supuesto, pero camino, me tropiezo, me fracturo y voy de manera natural a tomar tal vez rayos X, es decir, una placa, y me enojo contra el aparato de rayos X, ¿no? El problema no es si el aparato me da una información, el problema es si alguien es responsable de un agujero que yo no vi, o a lo mejor yo necesito cambiar mis lentes,
O a lo mejor me están diagnosticando una fractura cuando no tengo una fractura. Es decir, el problema no es tanto la disponibilidad de información, sino el uso que se le da. Ese es un debate que yo creo que hacía sentido, pero que no lo tuvimos. Entonces, es como, perdonen la metáfora, en México es como si hubiéramos tirado a la basura la máquina de rayos X sin saber qué causó que yo me cayera y sin saber cómo me deberían tratar médicamente. Perdón por la metáfora tan ocurrente, si ustedes quieren, pero ese es el momento en el que estaríamos y obviamente recuperar o intentar recuperar la información y los recursos que se disponen en el país va a tomar décadas. Esto es algo que hay que mencionarlo, es una tragedia, manejamos un poco a ciegas, sobre todo el tema de brechas, que es un asunto muy importante, ahora no lo tenemos, antes sabíamos el desempeño de escuelas indígenas contra urbanas, no indígenas, y todo eso se está perdiendo. Entonces, volvemos a la intuición, volvemos un poco a la ocurrencia, y por supuesto no es el mejor escenario para un país que tiene tantos retos en materia de distribución de oportunidades educativas. Por favor. Buenos días, maestros. Bienvenidos. Gracias. Muy interesante todos los datos que nos dan. A mí me cuesta trabajo entenderlos. Y me voy a salir un poquito de contexto. Me voy a referir a lo que está sucediendo actualmente en México. Es muy doloroso, muy triste que usted ve las noticias, lee las manifestaciones de los maestros, que son más de 2 millones de profesionistas. Y sabrá Dios cuánto tiempo vayan a estar manifestando. Hasta ahorita ya tienen casi 15 días. ¿Y en dónde recae? En la educación. ¿Dónde rebota? Con los niños. Porque se han atrevido a tener sus manifestaciones meses, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas. Y ya no digamos los daños tan fuertes a la economía de México, a los habitantes. Por ejemplo, los vuelos que no salieron, las mercancías que están allá atoradas, que vienen del extranjero, cosas que se echan a perder y que nos hablan sobre pérdidas millonarias. Y yo digo, bueno, esa es la educación y esta cultura ya tiene 40 años que se manifiestan. Yo recuerdo que la gente ahí va avanzando, ahí anda en México, les encanta. Mucha gente a lo mejor sí tiene la convicción, pero otros van nada más allá a andar danzando y a veces no son ni maestros. Muy manejados por los líderes sindicales, pero sí, ahorita ya todo el mundo se echó la pelota. La presidenta no quiere tomar las riendas, el secretario de Educación Pública tampoco, el del sindicato tampoco, o sea que, y bueno, y mientras la población está sufriendo, y el ejemplo de los niños, o sea, ¿quién los cuida? Las mamás, los papás tienen que ver ¿cómo dejan a estos niños en su casa? ¿Quién los cuida? O sea, es un trastorno, es una pérdida muy dolorosa y yo esto lo veo muy triste. No sé qué opinión tenga y disculpe. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su pregunta. Sí, justamente algo que comentábamos con relación a la evaluación es que también lo que tratamos de visualizar con esto es entender todos estos factores que rodean y están rodeando el entorno educativo de quienes integran el sistema educativo mexicano. Evidentemente hay factores que trascienden, digamos, en la escuela. Es decir, hay factores externos que, como bien mencionaba, pueden ser las manifestaciones, pueden ser la forma en la que se construyen los calendarios, la aplicación no de un programa. Incluso algo que estuvimos visualizando Sergio y yo en una investigación que hemos estado llevando a cabo hace poco en Acapulco, por ejemplo, el impacto del huracán Otis también, es decir, tenemos muchos agentes que literalmente destruyen la escuela por completo y eso evidentemente pues va a afectar el rendimiento académico de las y los alumnos y puede tener consecuencias todavía mayores, es decir, si abandonan el sistema, si tienen que optar por ir por otro camino. Uno de hecho hasta parece un poco gracioso, pero ya es algo alarmante. Otro de los fenómenos que también afectan, digamos, la forma en la que se tiene continuada la educación es el calor. Hay escuelas que tienen que suspender el horario a partir de la 1 de la tarde porque los alumnos ya no es ni siquiera sano que estén dentro de las escuelas y tienen que, por ejemplo, el horario vespertino recorrerse un poco más. Entonces, ¿qué es lo que buscamos también con esta presentación? Pues dar a entender que las evaluaciones tienen este dinamismo, que nos permiten visualizar este tipo de impactos que tienen estos agentes
que vienen fuera, bueno, con agentes me refiero a estas circunstancias que son ajenas a la forma en la que se imparte la educación, al servicio educativo en general, pero que tienen consecuencias dentro del desarrollo académico de las y los alumnos. Y sí tiene implicaciones, y parte de la evaluación es darnos cuenta cómo han ido afectando y qué podemos hacer. Sí, de hecho es muy buen punto, y yo creo que tratando de vincularlo a lo que estamos conversando ahora, justo el problema, por ejemplo, en Perú intentaron alguna vez algo que le llamaban semáforo escuela, que en realidad era algo que habían copiado de Europa, pero era muy interesante. Mandaban un encuestador, llegaba con el director, a ver, dime cuántos profesores están aquí, cuáles son las condiciones de tu escuela, cuándo se han reunido, en fin, aspectos muy básicos de operación. Y eso generó mucha resistencia, pero tuvo un efecto positivo, porque el director sabía que al final tenía que cuidar lo que estaba pasando en su escuela. ¿A qué punto voy? Yo creo que hay un problema serio en el sistema educativo. De hecho, en los 80 se publicó un libro en Estados Unidos que provocó alguna reacción justo sobre qué se estaba haciendo a nivel de decisión en sistemas educativos. El libro se denominaba Una nación en riesgo, y lo que relataba era que si un gobierno extranjero le hiciera al sistema educativo, hubiera hecho algo al sistema educativo de Estados Unidos para tenerlo en las condiciones en las que estaba, de hecho así decía, es medio dramático, se hubiera considerado un acto de guerra. Es decir, nuestro sistema educativo está tan mal que si lo pudiéramos atribuir a que alguien vino y lo descompuso, lo alteró, sería considerado un acto de guerra. En México en los 90 salió un texto similar retomando esa idea y se llamaba, o denominaba, usaba el término de catástrofe silenciosa. 30 años después seguimos con esa catástrofe silenciosa. Es decir, el gran problema que hay que resaltar, y por eso es tan importante contar con información, es que lo que estamos observando de nuevo es que el sistema educativo está segregando constantemente. Si nosotros, muy anecdóticamente, de hecho hay muchos estudios cualitativos que lo hacen, visitáramos una escuela, y esto ni siquiera es de público-privado, también hay escuelas privadas con muchas carencias, pero hay escuelas que simplemente no tienen la capacidad de acompañar las demandas tan específicas que tienen estudiantes que tienen grandes carencias en sus familias. Ese es el reto. ¿Sabemos cómo hacer buenas escuelas? Por supuesto. ¿Sabemos cómo tener escuelas efectivas? Por supuesto. ¿Podríamos lograr que una escuela enseñe 3 idiomas si eso quisiéramos? Por supuesto. El problema es que lo hacemos de manera diferenciada, es decir, tenemos escuelas en el centro de la ciudad que tienen un desempeño muy distinto al de zonas alrededor. Entonces, lo que quiero enfatizar, sin caer en un pesimismo, pero es difícil no hacerlo, es que, de nuevo, estamos condenando a millones de niños a que no tengan las condiciones más básicas. Por ejemplo, ahora tenemos esta manifestación, eso implica que tenemos docentes en la Ciudad de México con escuelas cerradas, y eso tiene un costo, bueno o malo, en términos de lo que están pidiendo, digamos, sacando un poco la variable política, tengan o no tengan razón, hay un costo para esos niños que ahora están sin clases. Y eso lo vamos a observar, o podríamos observarlo, si en unos meses, unos años pudiéramos comparar y poder decir, mira, si tú te sales 3 días de una escuela, esto pasa. Se ha hecho en otros países porque tienen los datos, acá no está sucediendo. Entonces, un poco el punto es que hay una discusión muy técnica sobre cómo se diseñan sistemas de evaluación sólidos, útiles, que informen, que cambien, que transformen. De hecho, hago un paréntesis, el maestro Felipe Martínez en un artículo hacía la comparación de cómo Corea estaba, incluso creo que debajo de México, si no mal recuerdo, o muy a la par en términos de resultados educativos. Décadas después no nos acercamos siquiera a los resultados que tiene Corea. ¿Qué pasó? Bueno, justo que hay mecanismos de seguimiento, de aprendizaje, de transformación que nosotros no hemos podido consolidar. Sé que la comparación es muy molesta, algún profesor alguna vez se burlaba, ¿por qué están tan obsesionados en México con Finlandia? No se parecen, y sí, tiene razón, no nos parecemos, pero de todas maneras hay lecciones sobre cómo se puede guiar un buen sistema educativo. Entonces, hay una discusión técnica que es un poco lo que estamos observando en términos de qué herramientas tienes para poder hacer evaluación. Ahora, la evaluación no solo es a nivel decisor, también es a nivel escuela. Enlace, algunos de ustedes lo recordará, los que tenemos ya más años lo recordarán. Enlace tenía esa misión, técnicamente sólida o no, es otra conversación, pero le daba información a los docentes sobre el desempeño de sus alumnos. Eso ya no se tiene ahora. Es decir, desde el nivel escuela y los niveles subsecuentes no tenemos esta capacidad de generar información que nos ayude a tomar mejores decisiones. Le doy otro ejemplo. En su tiempo PISA tenía representatividad estatal, entonces podíamos comparar Nuevo León con Aguascalientes y Jalisco.
Nuevo León estaban, cuando se tomaban los datos así limpios, un poco lo que decían con los puntajes, Nuevo León iba muy arriba. Cuando estadísticamente se controlaba por las condiciones socioeconómicas, Nuevo León quedaba a la mitad. La historia es completamente diferente. Entonces, en lugar de festejar que estabas al frente, te das cuenta que no hacía diferencia, o Nuevo León, a pesar de las condiciones socioeconómicas, no hacía gran diferencia con otras entidades federativas. Un poco esa es la historia, es decir, un poco tratar de pensar cómo nos cuestionamos, cómo resaltamos, cómo señalamos y cómo aprendemos, incluso de esto, de los movimientos sindicales, de cómo contratamos docentes. Seguramente ha sido otra conversación un poco omisa, ignorada en los medios. Cambiamos de un sistema que, de nuevo, con toda la discusión técnica si era correcto o no, pero que al menos ya tenía una ruta en términos de conocimiento, de credenciales incluso para cómo designar docentes, a un sistema en el que ahora está a consulta cómo se van a contratar los docentes. Y ha habido contratación de miles de docentes en estos últimos 5 años sin saber quiénes son. Les pongo un ejemplo, perdón que me extienda un poco, pero da una idea de lo que está pasando y esto no es nuevo. La preocupación principal no es que esto se presente por primera vez, o sea, no éramos Corea y ahora estamos observando, esto ya pasaba, pero ya lo habíamos en cierta forma aislado. Hace muchos años, por un tema de investigación, me gustaba analizar corrupción en educación, ¿no? Y entonces uno de los grandes problemas en términos de corrupción en educación es la contratación de docentes que no estudiaron, literal, fueron, no voy a decir a dónde, ustedes han escuchado, dónde vas y pagas y te dan tu título, ¿no? Bueno, en el caso, y de hecho el Estado fue en Michoacán, hasta donde yo recuerdo, hubo una denuncia en medios donde se detectaron docentes que no tenían título. ¿Quién se imagina que lo detectó? ¿Los padres, el director, el supervisor, los docentes? ¿Quién se imagina que detectó que había docentes enseñando sin estudios? Es decir, nunca estudiaron para ser docentes. Lo descubrió un abogado. Es decir, nadie en el sistema se dio cuenta que eran docentes sin título. Lo descubre un abogado en una auditoría administrativa. Literal, está en su oficina, en la capital del estado, revisa títulos contra la base de datos de la SEP y dice, oye, este título no existe. Tenemos a alguien que está enseñando sin haber sido formado para eso. Ese es el nivel de problema que tenemos en términos de rendición de cuentas. Y tal vez se hubieran jubilado si ese abogado no se pone a hacer una revisión simplemente documental. Ese es un poco, digamos, el mensaje, la preocupación principal. No es tanto de hacer análisis sofisticados o decir, bueno, ahora voy a poder hacer un análisis o un estudio de valor agregado que lo voy a publicar. No es eso. El punto está en tener un sistema educativo que técnicamente carece de la información, de las capacidades, de las rutinas, de la exigencia de poder saber qué está pasando. Entonces, es esta conversión técnica y luego tenemos la conversación política que, de hecho, yo creo que lo que estamos viendo un poco ahora es cómo políticamente puede pasar cualquier cosa en el sistema educativo y no hay consecuencias, ¿no? Es decir, uno puede desaparecer un sistema de evaluación, no pasó nada, bueno, hubo algunas protestas, pero no hubo algo que detuviera una decisión de ese tipo. Podemos contratar docentes de cierta forma y pasa exactamente lo mismo. Podemos tener millones de estudiantes que salieron del sistema educativo y no pasa absolutamente nada, tal vez estoy exagerando, algo pasa, pero no lo que debería. Entonces, ese es un poco el reto en términos de evaluación. Por favor. Voy a ser muy breve. Por favor. Bueno, no todo siento que está perdido. Por ejemplo, No. aquí en Aguascalientes, yo no soy maestra. Ajá. Tengo familia que son familiares maestros. Dígase lo que se diga del gobierno de Otto Granados Roldán, a mí me pareció magnífico. Sí. Recuerdo la primera manifestación que quisieron hacer, que faltaron, creo que fueron 3 días. Ordenó que se les descontaran y jamás volvió a suceder aquí. Por lo menos yo no veo maestros aquí muchos en la calle y ese sistema me parece muy bien. Dígase lo que se diga. Sí. Y eso ojalá pues sea un ejemplo. Sí. Lo malo es, como dice usted, cuando se partidiza esto. Acompáñame, vente y yo te ayudo con una plaza o te doy un dinero. Empieza el desorden. Gracias. Sí, justo yo creo que donde ha habido avances, ha habido pues una visión con respecto a lo que debería pasar con el sistema educativo. Y también otra cosa que creo que no se ha entendido es que estos cambios toman mucho tiempo, es decir, se requieren muchos gobiernos. Por ejemplo, perdonen porque sé que nos critican por eso, pero si uno ve el caso de Finlandia, parte de la explicación es que se pusieron de acuerdo entre muchos partidos, crearon un programa, una comisión, y hubo muchos años de apego, digamos,
a ese programa, cosa que nosotros no hemos logrado. Entonces sí, son decisiones difíciles. De hecho, digamos, si lo vemos como economía política, hay un problema de muchas manos, ¿no? Es decir, todos nos asumimos que tenemos algo que hacer en educación, pero realmente no hay una mayor preocupación. De nuevo, a lo mejor uno exagera, pero en esta idea de catástrofe silenciosa uno no ve una respuesta. Miren, vean básicamente dos ejemplos. Uno es las campañas, ¿no? Cuando uno ve las campañas electorales, en 2 años vamos a tener una local, también federal. Vean el rol que toma la discusión sobre política educativa, es prácticamente nulo, ¿no? Y más allá de ofrecer becas o más plazas, no hay una conversación seria de cuáles son esos componentes, cosa que en otros sexenios, usted pone el ejemplo del maestro Granados, seguramente, no solamente cuando fue gobernador, sino también como autoridad federal, tomaron decisiones pues bueno, que apuntaban más a lo que se sabe de lo que tiene un efecto positivo. Ese es uno. El otro es PISA, y ahí hago una broma, bromeo mucho con mis alumnos. Se habla de un fenómeno que se llama PISA Shock. En Alemania hubo un PISA Shock, les fue muy mal y fue cimbró de tal manera el gobierno que tuvieron que rediseñar su sistema educativo y lo tomaron en serio y lo hicieron. En México, perdonen, la broma es que aquí hacemos PISA Show, ¿no? Es decir, salen los resultados, nos dura 3 días en algo en medios y a los 3 días se olvidó. No vuelve a ser un tema de conversación pública. Entonces, justo es parte del problema y de nuevo, para pasar al siguiente punto, teníamos la discusión técnica, que ahí tenemos ya ciertos problemas, y la discusión política que tiene que ver justo con esta forma en la que conceptualizamos y pensamos alrededor de lo que el sistema educativo debería lograr. No, y justo relacionado a lo que comentaba hace un momento Sergio y relacionado con la pregunta que muy amablemente nos hicieron, otro de los temas que teníamos, por ejemplo, con Mejoredu, que es esta institución que les comentaba hace un par de minutos que se construyó, digamos, para dar respuesta a este tema de las evaluaciones, se tardó hasta 2022 para publicar su primera evaluación diagnóstica sobre cómo va, digamos, la currícula nacional, y los resultados en una escala igual de 0 a 100 que se aplicaron con alumnos de educación básica de primaria y secundaria. Pues ¿qué obtuvimos? O sea, que en primaria, por ejemplo, los aciertos en lectura, la media entre alumnos de primaria fue de 46.6% y en secundaria de 45.8%, que igual la cifra era similar a lo que se estaba evaluando y que comentaba Sergio hace un momento, que es comprender, digamos, en general un texto sencillo. Y si pasamos, por ejemplo, a matemáticas, la media en primaria fue de 45.32 y en secundaria 37.2. Y es, digamos, evaluar aritmética básica, operaciones esenciales en matemáticas. Insisto, esto tampoco no tiene el propósito de, digamos, tratar de humillar o de tratar de evidenciar a las y los estudiantes. Quienes tienen menos la culpa en todo este tema de educación, pues son los alumnos. A final del día, los alumnos, ¿qué es lo que hacen? Ellos entran a este sistema para poder aprender y poder desarrollar pues básicamente crecer en su desarrollo académico e institucional. En ese sentido, cuando se publica se hace esta publicación, pues evidentemente surgió, digamos, una especie como de shock. ¿Por qué? Porque más allá de tomar estos datos y decir, bueno, es que quizás a lo mejor el sistema que tenemos actualmente no es del todo efectivo bajo ciertos aspectos. Evidentemente, pues pasó la pandemia afectó directamente el aprendizaje, y no solamente de los alumnos en primaria, en educación básica, también incluso en educación media, en educación superior causó estragos. Sin embargo, también lo que te está diciendo es a ti como autoridad, ¿qué tienes que hacer? Pero lo que hemos visto y la tendencia que comentaba Sergio hace un momento y que incluso estuvimos abordando aquí es que más allá de atender a las evaluaciones y decir hay que buscar, hay que entender bajo esta nueva métrica de la educación de excelencia qué es lo que tenemos que hacer, cuál fue la respuesta o cuál ha sido la tendencia de la respuesta, vamos a reducir aún más las evaluaciones. Como si las evaluaciones, como bien mencionaba Sergio hace un momento con el ejemplo de la máquina de rayos X, pues lo mismo le pasó a Mejoredu, lo agarraron y lo dejaron a un lado, en vías ya de desaparecer y de que todavía se centralice más la evaluación. Insisto, el propósito final de mostrar las cifras y hacer este desarrollo es que si lo vemos desde un punto de vista estrictamente constitucional, aquí me voy a pasar un poco más al lado de derecho. El artículo 3 es muy claro en que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación en los términos que establece tanto la propia Constitución como la Ley General de Educación y todo el ordenamiento normativo que le sigue. En ese sentido, yo les pregunto,
si estamos viendo estas fallas con las pocas evaluaciones que tenemos, con estos contrastes, con estos cambios que hemos estado aplicando, hay que entender que no solamente con que estén dentro del sistema educativo ya se garantiza el derecho a la educación. ¿A qué me refiero con esto? No solamente porque yo me inscriba a primaria, secundaria, a nivel media superior, a la universidad, al posgrado, ya se garantizó plenamente el derecho a la educación. Este derecho, al igual que el resto de los demás derechos fundamentales, son dinámicos. ¿Dinámicos en qué aspecto? Se requiere que el Estado entienda las cuestiones que rodean por su interdependencia para poderlo garantizar. En ese sentido, lo que hemos visto con estos resultados es que no solo está mermando la garantía del derecho, es decir, no es que se obstruya y le diga al estudiante que no puede ingresar a las escuelas, sino que esa educación que está recibiendo en las escuelas no es suficiente. Por eso la necesidad, y este es el reto que tenemos actualmente de la evaluación en materia educativa, es decir, tenemos que apostarle más a una evaluación, tanto entender cómo funciona la evaluación internacional, pero sobre todo apostarle a la evaluación nacional. ¿Me explico? Es decir, no solo enfocarnos en lo internacional, entender que lo nacional es lo que también nos va a dar a nosotros herramientas todavía más útiles y sobre todo que estén armonizadas a nuestro sistema educativo y poder atender estas cifras. Al final del día, el objetivo principal de este sistema, ¿cuál es? Es poder garantizar el desarrollo y el derecho a la educación de las y los estudiantes en todos sus niveles. En ese sentido, igual… Pues bueno, sobre la perspectiva, se imaginarán, no es difícil concluir que hay una expectativa negativa. En realidad ahora el problema que tenemos es que se han desmantelado las instituciones que tomaron por lo menos 20 años o más de 20 años para construir. Esta idea del IFE educativo que en su momento se proponía a principios del 2000 ha desaparecido. Estamos perdiendo información ahora que no se ha compilado. Y también se perdieron capacidades, es otro punto importante. Muchas de las personas que tomó muchos años formar dentro de la Secretaría de Educación, del INEE, Mejor Edu, ahora han ido buscando otras ocupaciones incluso. Entonces, el escenario no es nada favorable. Tampoco ayuda, como ya mencionábamos, que esto siempre tiene una implicación política en términos de… bueno, a nadie le gusta ser medido, ¿no? o pocos les gusta ser medido, especialmente cuando tienen la opción de que puedes seguir trabajando sin que se vea información sobre lo que haces o no. Entonces no hay un contexto, digamos, que podría favorecer el retomar lo que se tenía. Si se decidiera retomar lo que se tenía, tomará al menos unos 10, 15 años en volver a construirlo. Entonces estamos en un escenario realmente catastrófico, diría yo, en términos de lo que podríamos hacer con respecto a crear un sistema de evaluación y en lo que vendría sobre lo que se puede hacer dentro del sistema educativo para, como decía Víctor, lograr una mejor distribución de oportunidades. Quizá la última nota pesimista que daría, tampoco es bueno pensar que no hay soluciones, pero solo recuerden que, sobre todo estoy pensando en los estudiantes que están aquí, que los años que ustedes llevan estudiando, es decir, el hecho que estén acá acumula tal vez 15, tal vez 17 años, depende en qué momento hubieran entrado a la universidad, de exposición ante docentes. Si tú tienes la fortuna de hacer una secuencia apropiada y además tu familia te acompaña, tu expectativa va a ser completamente distinta. Pero si te sucede lo contrario, vas a estar prácticamente condenado a tener menores oportunidades y expectativas. Ese es un poco a lo que nos enfrentamos. Ahora, en la nota positiva, hay que reconocer también que esta, no quiero usar la palabra descuido, pero esta ausencia de una política nacional en materia de evaluación abre espacio para que las entidades federativas en cierta manera puedan provocar y aprovechar algo de lo que se dejó de hacer. Entonces, pensando en esta pregunta de hacia dónde va, la expectativa sería que al menos a nivel local haya una mayor conciencia y mayor acción sobre lo que se podría hacer. Exacto. Yo creo que incluso Aguascalientes tiene las capacidades y un sistema que lo favorece, eso hay que reconocerlo. Nuevo León también está haciendo cosas interesantes, Jalisco, es decir, Baja California, por supuesto. Entonces empezamos a ver que algunos estados han logrado evitar, digamos, llegar a estos extremos que se están observando. Pero eso no lo esperaríamos, perdón por señalarlo, pero no lo esperaríamos en los estados que tienen los mejores desempeños educativos, que son los que más urgencia tendrían de contar con estas herramientas. Ese es un poco el escenario en el que estaríamos. Y bueno, solo
cerraría yo, aunque obviamente habrá espacio para preguntas y respuestas. También hay que recordar que a pesar de este entorno, tenemos docentes suficientemente comprometidos, efectivos y con esta vocación que a pesar de todas estas restricciones hacen su trabajo. Es decir, hay que evitar la noción de que la evaluación es la única manera de obligar a que un docente haga su trabajo. Eso no es cierto. De hecho, la evaluación debe ser vista más como un proceso de acompañamiento, es decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué se logra? ¿Cómo te ayudo? Y dime incluso cómo puedo apoyarte, sobre todo en términos de formación. Entonces, no solamente es este látigo electrónico que bromearía un amigo, ¿no? Sino también tiene una lógica de uso donde nos permite crear ambientes más favorables hacia los docentes. Yo también bromeaba, algún día fui a hacer un estudio sobre alfabetismo en San Luis Potosí y el grupo en el que estaba era un psicólogo, de hecho, el docente. Había problemas de maltrato con los niños y en ese entonces estaba la lógica de integración donde había además estudiantes que tenían requerimientos especiales. Mi anécdota es que le mandan a hablar de dirección y me dice, perdone, yo sé que usted no debería hacerlo, pero ¿le puedo dejar el grupo 5 minutos? Y en mi optimismo dije, sí, adelante, yo aquí algo podré enseñarles. No quiero decirles cuántos minutos duré en esa experiencia. Lo platico como broma, pero sobre todo más como un mensaje en términos de respeto hacia los docentes y lo importante que resultan en estos procesos donde cuando fuera de la escuela hay mucha dilución de responsabilidades, en realidad en quien descansamos es en los docentes. Entonces no quisiera que se quedara tampoco un mensaje negativo, al contrario, creo que quizá la mayor cantidad de lecciones vendrían más sobre los decisores que sobre los docentes. Ahí hay algo o mucho por aprender en términos de evaluación. Bueno, eran las 4 preguntas que queríamos provocar cierta conversación. Imagino que ahora habrá algo de tiempo para dudas, reclamaciones para Víctor. Yo me quedo con los otros comentarios. Bienvenidas. Estoy bromeando, por supuesto, pero cualquier comentario que tuvieran duda, ahora creo que tenemos tiempo para discutirlo. Gracias. ¿Qué tal? Si habláramos de calidad, evaluación de calidad, si yo tuviera en este momento 4 hijos de 10 años, 12 años, y diría yo, ¿en qué escuela es la mejor que pueden estudiar mis hijos? ¿Escuela pública, escuela particular y su desarrollo profesional? El TEC de Monterrey, la NAHUA, la Salle, las universidades, ¿cuál sería la mejor opción de calidad? Es muy buena pregunta, de hecho. Hay una anécdota, hay un profesor, se apellida Koretz, que es de las referencias en psicometría, y él escribe un libro justo porque decía que le preguntaban con frecuencia esto, y entonces escribe un libro que es como para explicar todo el tema de mediciones y la medición de calidad. Y relata que un día a su oficina de la universidad le llama una mamá, le dice, oiga, ¿dónde inscribo a mi hijo o hija? Y él le trataba de decir, mire, es que es muy difícil medir, es muy complejo, no hay información. Y cuando llega un momento en que él también se desespera, le dice, bueno, compre la casa más cara que pueda y ahí inscriba a su hijo. Esto era en Estados Unidos. Y digo, es un poco la reacción que él hacía, es porque en Estados Unidos, como saben, los distritos escolares son más un tema muy local y la cantidad de recursos que se destina a la escuela dependen del valor de las casas. Por eso lo decía. ¿Por qué lo menciono ahora? Porque él, siendo experto en psicometría, no pudo responder una pregunta de ese tipo de manera rápida. Es un poco lo que quiero mencionar. La pregunta que usted hace es muy importante, muy necesaria, pero es muy difícil de responder. Y déjeme le explico por qué. Calidad puede ser medida en términos de resultados, es decir, por ejemplo, estos puntajes, ¿no? Pero también puede ser medida en términos de condiciones de las escuelas. Y luego, si le vamos agregando factores, hay un tema también que tiene que ver con qué experiencias. Por ejemplo, si usted valora más la socialización o la sensibilización o el aprecio a la diversidad, buscaría una escuela distinta de la que a lo mejor buscaría por resultados. Entonces, es una pregunta compleja. Lo que le puedo decir, digamos, la respuesta más inmediata es que lo que sabemos es que el principal factor que explica el desempeño de los estudiantes es la familia. Entonces, hay una familia con recursos está menos expuesta a que su hijo tenga un desempeño menor o mayor con la escuela en la que asiste. Es decir, la familia suple o potencia lo que la escuela hace. Ese es un primer punto.
El segundo punto es, en términos de calidad, el principal factor de operación escolar que nos diría o nos ayudaría a predecir resultados es el docente. Es decir, pensando en a qué escuela enviarlo, una gran pregunta es quiénes son los docentes que están ahí y quién es el director o directora que está ahí, que es como vamos armando la definición de calidad. Hay como soluciones muy intuitivas, por ejemplo, cuando se implementó el programa de escuelas de calidad, había padres que hablaban a la SEP, oiga, ¿me puede decir cuál es la escuela de calidad más cercana? Que era como una denominación. Pero lo que resaltaría es que es muy difícil pensar en cómo medir escuelas efectivas. Nos falta información para poder decir, mira, esta escuela podemos garantizar que un estudiante de un cierto perfil podría obtener este beneficio. Sí sabemos lo que pasa cuando hay malos docentes, sí sabemos lo que pasa cuando hay mala gestión escolar, cuando hay un mal ambiente escolar, pero en esa suma es como se podría responder. Todo esto que le estoy diciendo es porque no podría responder su pregunta en este momento. Bromeo un poco, pero en realidad depende mucho de lo que usted considere es más valioso. Por ejemplo, hay padres de familia que valoran más que su hijo esté acostumbrado a un entorno diverso y eso te lo da una escuela pública. Probablemente irá en detrimento que en esa escuela pública no llevan inglés. Entonces, en realidad es más un trade-off o un intercambio entre un factor y otro. Y reflexionando personalmente, y de nuevo disculpen la broma, a pesar de que me dedico a esto, ¿quién cree que decide o decidió más bien a qué escuela van mis hijos? Mi esposa. Claro. Era un debate perdido. Probablemente todavía estaríamos discutiendo dónde inscribirlos. Una segunda pregunta. ¿La inteligencia artificial ayuda? Excelente pregunta. ¿Quieres tocarla? Pues igual, de manera muy generalizada, evidentemente el avance de la automatización y la inteligencia artificial pues ya ha aumentado de forma exponencial en los últimos años y creo que el término exponencial es poco, es decir, actualmente ya gran parte del trabajo manual que se hace por lo menos en la computadora, en trabajos digamos que usualmente eran manuales y que se enseñaban de forma tradicional para entender ciertos procesos, pues básicamente con un par de funciones que usted le ponga al programa pues ya lo tiene. En ese sentido, ¿va a impactar a las escuelas? Pues ya lo está haciendo. A la fecha, lo puedo decir incluso hasta como experiencia de profesora o docente a nivel superior. A mí me toca a veces tratando de evitar, por ejemplo, el uso de plataformas como ChatGPT, entre otras, pues prefiero pedirles el trabajo a mano por escrito en ese momento. Digo, suena muy cavernícola este método actualmente, sin embargo, francamente lo que uno busca con estos procesos de aprendizaje, pues ¿qué es? Que las y los estudiantes puedan visibilizar y confrontar lo que tienen en su cabeza con relación a lo que uno está explicando. ¿A qué voy con esto? Lo que uno trata de hacer es que confronten y puedan reflejar esas ideas. A final del día, lo importante es que todos estos conceptos que se están dando en clases, que se están elaborando, que se están discutiendo, lo puedan plasmar. Porque, digamos, dicen como también un poco en broma que uno escribe como piensa. Entonces, si puede uno ver reflejado cuál es la idea que tienen, cómo lo han desarrollado, en ese mismo sentido, pues las escuelas tienen que tomarlo en cuenta al momento, no solamente de instrumentar su currícula, incluso hasta en una formación dual, es decir, por ejemplo, como estudiantes de Derecho, acercarnos a las herramientas digitales y ver, esto en el caso de los alumnos de Derecho, que fue la carrera que yo estudié, ver cómo nos puede servir el uso de la IA para temas de trámite o análisis, por ejemplo, de expedientes, etcétera, qué sé yo, ¿no? Entonces, otras formas, en otras asignaturas puede servir. Y sí, evidentemente va a tener un impacto y al momento de la evaluación también, quizás en alguna parte ya en cuanto al análisis de datos, pero en conclusión, en términos generales, pues hay una puerta abierta para básicamente todos los temas que rodean al sector educativo. Y sí, tiene un impacto, creo yo, en cómo va a afectar la calidad de las instituciones. Es un tema muy nuevo, de hecho hace poco se acaba de publicar un experimento y fue muy interesante porque lo que encontraron es que las personas, digamos, de menor desempeño se beneficiaban más del uso de ciertas plataformas, es decir, si hay un efecto positivo en términos de aprendizajes. El problema fue que cuando quitan la plataforma, los que se beneficiaron más son los más afectados cuando se retira. Estos son como de los primeros estudios muy empíricos para tratar de indagar qué sucede. En general hay como tres implicaciones. La primera es un poco en términos de cómo le ayuda al docente a encontrar herramientas para enseñar, ¿no? Es decir, obviamente se automatiza en cierta forma lo que el docente hacía de manera manual de encontrar, bueno, voy a usar un video o voy a usar una cierta rutina, un ejemplo.
Eso va cambiando, digamos, y hace al docente más eficiente. La segunda son herramientas para que el estudiante aprenda de forma independiente, que ese es el que más se ha analizado y es en el que más ejemplos ya hay. El TEC de Monterrey, hablando de instituciones, conversé con alguien y me decía que ya tenían algunas herramientas. En China, sobre todo, hay muchas universidades que ya tienen, le llaman un instructor virtual. Y entonces es una plataforma, digamos, donde los estudiantes pueden ir planteando dudas que los estudiantes ya podrían de manera autónoma, adicional a lo que ven con el docente, adicional a lo que ven con sus compañeros, ir aprendiendo. De hecho, hace unos meses un colega estuvo aquí en Aguascalientes, hicimos un ejercicio con Stanford, donde ya se usó una plataforma relativamente simple para que los estudiantes empezaran a recibir retroalimentación de cómo hacían preguntas, es decir, si eran preguntas más causales, descriptivas. La herramienta es muy poderosa, eso es lo que quiero mencionar, pero donde viene el reto es cómo se va a aprovechar y cómo formamos para aprovechar. Por ejemplo, en alguna conferencia que me tocó asistir, llegó un profesor que decía, que esa es la otra implicación, que él ahora estaba enseñando cómo hacer los famosos prompts, es decir, cómo enseñar al alumno qué preguntarle a la aplicación. Y era súper interesante. De hecho, uno asumiría, sobre todo los que estamos llegando a esta tecnología sin tanta, digamos, no tenemos la trayectoria digital de los muy jóvenes, ¿no? Pero este docente empezó a indagar qué respuestas daba ante un cierto tipo de pregunta. Y entonces lo fue sistematizando para poder enseñarle a los alumnos, mira, cuando tú quieras saber algo, no preguntes qué es esto, tienes que preguntar qué es esto considerando A, B, C, D y E y descartando A, B, C, D y E. Entonces un poco el punto es que también cambia lo que hay que enseñar, ya no es solamente la comunicación simple, la pregunta simple, sino anticipar las reacciones y aprendizajes del propio algoritmo, ¿no? Era el otro. Y el otro factor que va a cambiar, algo mencionó Víctor, se habla que la inteligencia artificial puede ayudar a automatizar las evaluaciones. Aquí hay docentes y seguramente recordarán el fin de semestre que hay que dedicarle muchos días y horas a estar evaluando y dando comentarios a los trabajos. Se asume que también la evaluación va a ir cambiando, la evaluación de aprendizaje, y eso va a liberar al docente para que tenga más tiempo, por ejemplo, en preparación de clase. Y el otro factor que se considera también es en la operación de escuelas, es decir, se automatizan muchos procesos de, por ejemplo, registro de estudiantes, en fin, se hace más eficiente la operación de la institución escolar y eso en principio se supone que daría más tiempo para dedicarse a lo pedagógico. Entonces sí va a cambiar, sí está cambiando, estamos aprendiendo, la evidencia apunta a que sí hay un impacto en aprendizajes, pero hay que cuidar mucho cómo se implementa. Hay un documento que publicó la UNESCO que justo es inteligencia artificial para, bueno, en cierta manera, el ejercicio es principios para los docentes sobre cómo usar inteligencia artificial, ya se ha difundido y creo que tiene una idea de cómo podría aprovecharse, pero de manera general la conclusión de quienes han investigado lo que dicen es va a afectar positiva y negativamente. La pregunta es ¿qué tan preparado estás sabiendo qué es lo que hay que hacer para que te afecte positivamente? Y ahí es donde estaría la gran pregunta para poder responder a lo que usted pone, ¿qué tan preparados estamos para hacerlo? Por ejemplo, currículo, ¿cuándo vamos a adecuar el currículo? Perdonen otra vez las anécdotas, pero justo con este profesor que vino a hacer este estudio sobre inteligencia artificial, él vino hace como 6 u 8 años también a Aguascalientes. Vamos a una escuela Jesús María, y ese día por casualidad tocaba la clase donde se enseñaba a escribir cartas, que bueno, a mí me tocó, ¿no? Hace muchos años, recordarán, ¿no? El remitente, lo doblas en 3, bueno, eso estaba enseñándose en ese momento en esa escuela. Entonces la pregunta inmediata es, bueno, ¿cuándo vamos a adecuar nuestro currículo? Porque probablemente deberíamos estar enseñando etiqueta para envío de correos electrónicos, no cartas, salvo que sea la clase de historia, pero bueno, es un poco broma, pero eso es lo que pasa. Entonces la gran pregunta es ¿cómo modificamos currículo? ¿Cómo vamos a formar docentes? Y también los docentes que ya están, ¿cómo les vamos a enseñar a aprovechar? Lo que menciona Víctor ahora es la principal preocupación, el tema de ética, ¿no? De cómo evitar copia, plagios, exacto, que es, digamos, la conversación.
pero esa quizás sería la última conversación. Es decir, sí hay que evitarlo porque tampoco es lo correcto y además es un atajo que probablemente va a evitar las prácticas que generan aprendizaje, pero probablemente lo último que debería preocuparnos en este momento más bien es cómo preparamos y aprovechamos las herramientas que ya están disponibles. Pero es una excelente pregunta que además va a impactar el término de evaluación tanto a docentes, a los estudiantes y en general al sistema. Gracias. No, al contrario. Buenas tardes. Gracias por la plática, la charla. Desconozco mucho de estas cosas. Yo no soy profesor, ni fui estudiante y ahora fui padre y padre de estudiantes. Tengo dos dudas, a lo mejor son simples y burdas. Recuerdo los porcentajes que nos están poniendo, que estamos muy bajos. No sé si se han investigado, se ha calificado esa desviación que hay de las escuelas en ser escuelas a ser empresas. No sé si me explique. Sí. Porque en vez de darle peso a la educación, le dan peso a la economía. ¿Sí me explico? Ese es un punto que me parece muy interesante y tiene mucho peso encima, porque nos preocupamos más por la entrada, económicamente hablando, a las escuelas, que por el valor de la educación en los niños. Esa es una. Y la otra es la calidad de responsabilidad que tienen los alumnos, que también he visto yo que ha decaído muchísimo. Ya toda la responsabilidad, ya que hay maestros que pueden estar de acuerdo conmigo o no, toda la responsabilidad cae en los maestros y no en los alumnos. Acabo de escuchar a Víctor que decía que los alumnos, algo así, no tienen un poquito de responsabilidad. No, tienen muchísima responsabilidad. Y atrás de ellos están otros que son responsables, que son los padres. Pero estoy viendo que en estos tiempos, al que le cargan todo el peso de la responsabilidad, es al profesor. Ni la institución, ni los alumnos, ni los papás. Es el profesor, y creo que es un gran error eso que se está haciendo. No sé qué tengan ustedes en cuestión de esta pregunta. Ay, disculpen esa pregunta, pero tengo esa duda. Gracias. Bueno, comienzo con la respuesta de la segunda pregunta para después contestar la primera. Sí, incluso lo que yo comentaba al decir que los estudiantes a final del día pues son los receptores de esta, me refería a la toma de decisiones con relación a la evaluación, es decir, si ellos sus resultados tienen cierto tipo de indicadores pues muy nocivos de forma generalizada, es decir, yo lo hablaba en un sentido digamos amplio de decir si funciona o no el sistema educativo, si está logrando sus propósitos en un sentido macro. Estoy completamente de acuerdo con usted en que las y los estudiantes, así como tienen este derecho a la educación, pues este derecho es como una obligación al mismo tiempo. Es como esta, digamos, que se dice de chiste del derecho para ir a votar, ¿no? Que es un derecho, pero también es obligación y deber ciudadano ir a votar en las elecciones. Lo mismo sucede en el sistema educativo. Los estudiantes pues tienen, digamos, al momento en el que ingresan, sea una escuela pública o sea una escuela privada, pues la obligación de estar dentro de sus aulas, de estudiar, de cumplir con los propósitos de la clase, etcétera, etcétera. Yo considero, y justamente este tema es muy complejo porque a final del día estamos en diferentes formas de entender la dinámica en las escuelas. Es decir, desde preescolar, en primaria y secundaria, cambia mucho la forma en la que se relacionan los alumnos y también la relación que tienen con la escuela. Por ejemplo, en nivel secundaria, bueno, finales de primaria, secundaria y educación media en la prepa, ahí los alumnos en su mayoría, digamos, están entre los 12, 13 años hasta los 17, 18 años, entonces están pasando casi al pico de la adolescencia. Entonces, ese es un proceso tanto físico como mental totalmente cambiante, hay mucha evidencia al respecto que demuestra este proceso psicológico que están llevando a cabo las y los alumnos, donde encuentran su propia personalidad, donde se están redefiniendo y justamente están negando patrones que les fueron no implantados, pero fueron patrones que se les atribuyeron desde que eran pequeños y que ahora en esta forma de redescubrir su personalidad pues están rompiendo. Entonces yo entiendo que ahí en ese punto pues es todavía más difícil si pedimos dentro de su derecho, obligación de ir a estudiar, pues estén permaneciendo 1 hora o 2 horas en el salón y al mismo tiempo a las y los docentes pues les implica un reto todavía mayor porque no solamente tienen que ir a explicar el tema, a desarrollar las actividades, sino al mismo tiempo de socializar con estudiantes que están dentro de este proceso que es muy complicado. Entonces yo entiendo que pues es una, digamos, obligación doble, tanto del estudiante con la escuela, pero también de la escuela con el estudiante. Y los docentes, digamos, ahí se encuentran en medio, ¿no? Tengo que mediar entre este tipo de comportamientos, de la forma en la que hay que relacionarlo, pero también rindo cuentas con la escuela y la población. Con relación a la primera pregunta, igual,
Intentaré ser muy conciso. Yo creo que es un problema que va relacionado íntimamente con la educación. Muchos incluso mencionan el término mercantilización de la educación, es decir, lo que buscan es que se haga la proliferación de ciertos centros educativos con la finalidad, pues más que nada de obtener un beneficio económico. Incluso lo comentábamos hace un momento, el problema no es que se expanda la oferta educativa, la idea es que mientras más oferta educativa exista es mejor, a final de cuentas amplía la posibilidad de las y los alumnos de tener hacia dónde ir, en nivel primaria, secundaria, bueno, nivel básico, media superior y superior. La cuestión, como bien comentaba, pues es el tema de la calidad, es decir, bajo qué parámetro nosotros estamos otorgando el REBOE, bajo qué autorización se están regulando este tipo de instituciones para que si bien, sí, pues tienen el recurso económico, tienen la disponibilidad en infraestructura, pero con qué parámetro están haciendo las escuelas y sobre qué parámetro estamos evaluando la permanencia de que estén. O sea, no solamente es que cumplan para que se cree la institución y ahí se quede. La idea es que si va a tener permanencia las escuelas, pues ponernos a pensar en este tipo de evaluaciones y que no vayan directamente contra el desarrollo de los alumnos, es decir, puede ser contra la calidad en la forma en la que están implementando los planes, la forma en la que tienen sus propios cursos extracurriculares dentro, sus tasas de eficiencia terminal, es decir, podemos utilizar diferentes indicadores también para poder medir y decir, bueno, si estamos aumentando exponencialmente el número de escuelas privadas, pues sí, hay que celebrarlo, pero como bien lo menciona, también hay que preguntarse, pues, están dentro de este parámetro, no usemos calidad, pero ¿qué le parece, por ejemplo, excelencia, ahora que está dentro del artículo 3? Entonces, ¿son de excelencia estas escuelas? Ahí sería bueno ponernos a preguntar y sobre todo investigar y evaluar al respecto. Coincido totalmente. Es muy buena pregunta, de hecho, la parte de mercantilización, incluso hay algunos estudios justos sobre cómo se hacen de lado el objetivo de que el estudiante aprenda y prevalece más una lógica de ingreso. Y eso es muy peligroso, es muy costoso porque evidentemente no se garantiza un aprendizaje y además muchos de ellos salen con una credencial que no tiene mayor sustento. Entonces es un problema real. Pero un poco lo que menciona Víctor, por ejemplo, alguien me platicaba que en Chile para abrir una escuela privada lo único que tienes que mostrar es el capital, ¿no? Es decir, tengo el dinero suficiente para abrirla. En México la discusión no es pedagógica porque el currículo es nacional, entonces demuéstrame que el edificio cumple con los requisitos que yo pongo como norma. Me explico, decir, no hay una discusión necesariamente sobre cómo provocar que la educación privada tenga ciertos estándares, más allá de lo que el mercado va marcando. Hay instituciones que ya tienen una reputación buena o mala y eso es lo que va seleccionando, pero es un problema grande. Y por supuesto, de lo que usted menciona sobre el rol del estudiante, yo creo que hay un tema de ambiente escolar. Hay un gran debate incluso ahora en Estados Unidos con esta lógica de respeto a la diversidad, que algunos despectivamente mencionan como agenda woke, ¿no? Es decir, este respeto extremo hacia la persona. Y bueno, se habla de péndulos, ¿no? Entonces en algún momento nos hemos ido a un péndulo en el que uno ya no puede exigir a un estudiante a veces el cumplimiento mínimo de una tarea, ¿no? Y hay este temor, de hecho, debe haber estudios, yo no los he visto, no es un tema en el que me haya metido, pero me pregunto el reto tan grande para los docentes por lidiar con estos temores, ¿no? Es decir, le pongo un ejemplo, un colega, dimos un curso el año antepasado sobre inteligencia artificial, cibernética, y es un campo que en los 50, 60, así es el mundo, pues no había mujeres que hicieran investigación y aportaciones, por lo menos públicas o reconocidas en este campo. Y lo que pasó es que hubo una queja porque no teníamos mujeres en nuestro currículo, ¿no? en el plan, en el programa de la materia. Y eso provoca temor, o sea, al final, es más, el curso ya no lo volvimos a dar, nos generó, tendremos que darlo de nuevo, pero sí nos movió en términos de ese posible temor. Entonces, eso pasa también mucho, creo que con los estudiantes, y hay un punto en que el estudiante, pues, estratégicamente tal vez asume que sus obligaciones son muy limitadas y el docente también, y es el peor de los mundos porque ya no hay este ejercicio de confianza, ¿no? A lo mejor de cómo presionar a un estudiante en buen sentido para que dé el máximo. Es mayor, sí. Estudiante le dan la facilidad de evaluar
al Sí. evaluador, Sí, de al acuerdo. profesor. De acuerdo. ¿Se imaginan un estudiante que en todo el año se la pasó cachacheando por ahí y al final le dice, es que tuve un mal profesor? Sí. Y el profesor no tiene armas para que decir, oye, yo di la docencia como debe ser y no tengo otra arma para poder defenderme. Sí. Y las instituciones le dan más peso a la evaluación de los alumnos que al del mismo profesor. Eso es algo increíble. Ahí tenemos un problema técnico. Me platicaba un colega de una universidad estatal, no de Aguascalientes. Decía, ¿quién crees que es el docente mejor evaluado? No lo sé. No, decía el que hace periódicos murales durante su curso, ¿no? Pero es un problema de diseño. Es decir, ahí sí hay un reto. También se hizo muy famosa una carta en Estados Unidos bueno, recordarán que tenían un programa donde podía cerrar escuelas si no daban cierto desempeño. Y un profesor escribe una carta relatando todo lo que había hecho y cómo a pesar de eso la escuela no había logrado sobrevivir. Un poco el punto es que también tenemos restricciones en la medición donde puedes sancionar maestros que han hecho todo su esfuerzo por una norma que así lo establece, ¿no? Entonces, quizá el punto es cómo provocar una conversación donde los docentes tengan este respaldo quizá que antes se tenía, un uso responsable de ese respaldo y también cómo lograr que los estudiantes pues en cierta forma comprendan. Yo, por ejemplo, cuando doy clase les digo que son estudiantes privilegiados, al menos en la institución en la que yo estoy, están tiempo completo, están becados, y yo le digo al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, con esa confianza, digamos, podemos ponerlo, pero es cómo encontrar ese punto. Y desafortunadamente, en esta ironía, queda mucho en el docente de la responsabilidad de estirar la liga para ver hasta cuándo puedes exigir o cuánto puedes exigir al estudiante, pero finalmente son fenómenos. Esperemos que el péndulo regrese un poco al centro, donde haya otra vez esta posibilidad de exigir responsablemente y responder también hasta donde sea racionalmente posible, ¿no? Es una buena pregunta. Por favor. Buenas tardes. Disculpe, con todo lo que se ha venido diciendo, ¿qué nos podría decir del hecho de que los alumnos no pueden reprobar? Claro. Sí. Híjoles, ese es un tema que tiene muchísimas aristas de dónde analizarse, sobre todo porque hay dos posturas que se encuentran dentro de este tema. El primero que dice, digamos, lo voy a tratar de decir en los términos más sencillos posibles, es que cómo podríamos dejar que los alumnos avancen si no cumplen con el nivel de conocimientos que deberían tener en tercero de primaria, cuarto de primaria, ¿no? Y entonces, pues la idea de, por ejemplo, pedirles que hagan un examen extraordinario, que hagan es poder comprobar que tienen ese nivel de conocimientos, ¿no? Pero por otra parte también hay otra postura que dice, lo peor que puedes hacer es generarle esta obstrucción en el avance a los alumnos, porque eso le va a generar un impacto todavía más nocivo conforme vaya queriendo avanzar en su proceso formativo. Entonces, ahí hay digamos, es un debate muy complejo, porque si bien el propósito fundamental del sistema educativo mexicano pues es desarrollar y garantizar una educación integral, es no solamente tomar en cuenta justamente este tema de los conocimientos, que obviamente es vital, pero dentro de este sistema también está el desarrollo psicoemocional, socioemocional de los alumnos, que también se puede ver mermado y que tiene efectos nocivos a lo largo no solamente de su trayectoria académica, sino del resto de su vida. En ese sentido, como tomadoras o tomadores de decisiones en materia educativa, pues se encuentran, digamos, ante esta dicotomía, es decir, si la mejor alternativa es reprobar o no reprobar. Yo considero personalmente que se le hace más daño al alumno reprobándolo y obligándolo a volver a tomar el curso cuando se está en los primeros niveles formativos. A final del día lo que se busca pues es no solamente a través de un acompañamiento aún más personalizado, porque pueden ser más carencias que rodeen alrededor del estudiante, es decir, no solamente puede ser que no comprende de primera mano los temas, a lo mejor necesita otros mecanismos para poder comprender los temas esenciales que están aprendiendo, o pueden ser factores externos que le impidan tener buenos resultados, es decir, en México desafortunadamente pues tenemos niveles de violencia muy altos, y el estar, por ejemplo, en un ambiente hostil continuamente, no solamente hay como estas historias de éxito de 1 en 1.000.000, ¿no? Pero ¿qué le pasa al resto de los 999.999 estudiantes que no lo lograron? Vivían dentro de este entorno. Es decir, a lo que quiero llegar con esto es, hay ambientes también alrededor del rendimiento académico que impactan en los resultados de los alumnos, y por ende considero que es más nocivo reprobarlos que
que permitirlos pasar, pero ojo, la idea de dejar que pasaran, entre comillas, pues tiene que ir con un acompañamiento que logre permitir al alumno recuperar esos conocimientos y nivelarse. Si no se hiciera eso, pues tampoco nos serviría de nada no reprobarlos y también, a final de cuentas son habilidades que necesita para seguir avanzando dentro de el sistema educativo. Entonces yo creo que está de ese lado, Sergio. Sí, no, bueno, ahí la respuesta favorita que bromeamos con los colegas economistas es depende, ¿no? Es decir, los argumentos para reprobar son que es como una oportunidad para identificar que debes reforzar. Pero si repruebas y, como dice Víctor, lo mandas con el mismo docente, el mismo currículo, sin ningún acompañamiento, ya sabemos que va a suceder. Por el otro lado, también se evita etiquetar. O sea, si yo te repruebo, tú mandas un mensaje que incluso podría llevarte a que abandones la escuela. Yo creo que ahí la clave es asumir que el rol de la escuela es que todos aprendan lo más que se pueda, ¿no? Es decir, más allá de si usas como medio la reprobación para identificar cómo acompañar, es que si repruebas o no haya ese acompañamiento que facilite que la acumulación de conocimiento le dé buenas oportunidades. Sé que es muy sencillo decirlo así, estando en una aula es diferente, pero la única evaluación que yo conozco de ese tema no era positiva, es decir, era un error, digamos, era como patear la lata, se denomina, al final seguían avanzando y llegaban a un grado en el que era insostenible los huecos o las brechas que tenían en términos de aprendizaje. En resumen, yo creo que puede optarse por uno o por otro. La clave para que funcione es que sí haya ese acompañamiento, es decir, si te repruebo o si implemento una política de reprobación, no es nada más esa señal de que no cumpliste algo, sino eso te debe abrir una puerta a otras rutas de acompañamiento para que puedas compensar aquello que estamos juzgando que no funciona. Y lo contrario, si no repruebo, es decir, si impulso una política de no reprobación, ¿qué es lo que tengo que hacer para asegurar que todos, a pesar de que no estoy haciendo esa medición o esa etiqueta, vayan realmente avanzando al nivel que se espera? Es decir, más allá de la decisión sí, no, es qué debe suceder si decido reprobar y qué debería suceder si decido no reprobar. Y ahí es donde el sistema, creo que ninguna de las dos tiene una respuesta muy eficaz. Pero es un buen punto, también muy relacionado, por supuesto, a evaluación. Bueno, nos pedían ser más breves, seremos más breves en la siguiente respuesta, perdón. Sí, muy rápido nada más. Su opinión acerca de la cantidad de alumnos en el aula, ¿cómo afecta? Y en el aula. En el aula, sí. Y la función que en la actualidad realizan los padres de familia. O sea, la actitud que ya no quieren ni que se les deje tarea y entre menos exigencias haya. Cierto. Todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Que entre más tiempo libre tengan, es mejor. De acuerdo. Entonces, eso. Sí, adelante. Yo le voy a contestar la primera pregunta por temas de tiempos. Sí, evidentemente es más complejo dar clases en un aula con mayor número de alumnos, sobre todo porque lo que hace es que la clase no se vuelve tan personalizada y enfocada a las necesidades del educando. Le voy a poner un ejemplo. En enero de este año tuve que dar un curso, una capacitación en la Fiscalía General del Estado, y en el auditorio teníamos aproximadamente como entre 55 y 60 personas, a las cuales había que enseñarles directamente redacción, estilo, técnicas, etcétera, etcétera. Al momento de planificar, por ejemplo, cómo hacerlo y enfocado a cuestiones de derecho, yo lo que pensaba era, pues es que tengo dos alternativas, o lo digo todo de forma general para ver que todos me presten atención y esperar que les pueda servir de algo, o hacer actividad y poder revisar cada uno de los trabajos de forma individual, pero sería revisar, por ejemplo, 30 trabajos, 60 trabajos y detallar específicamente en cada uno de ellos. Si, por ejemplo, yo opté por hacerlo de las actividades, intenté revisar con el mayor detenimiento posible, y obviamente es cansado. Ahora imagínense, por ejemplo, en una clase de día con día, de lunes a viernes, con 50 alumnos, es realmente complicado. En ese sentido sí, afecta, pero ahí pues digamos es donde pone a prueba, se pone a reto al docente, es decir, cómo podemos encontrar la forma de poder garantizar, digamos, es que esta atención, si bien no puede ser 100% personalizada, porque al final de cuentas es un ecosistema en el que se está con los estudiantes, pero sí lo que podemos buscar son alternativas para tratar de encontrar el mejor desarrollo posible en cada uno de los alumnos. En particular, por ejemplo, con las necesidades o los intereses de los estudiantes. Ahí ese puede ser un primer motivo, sobre todo para tener la atención
y poder llegar, digamos, a que aprovechen al máximo la clase. Yo ahora que entré a la universidad, por ejemplo, pues ya tengo un grupo más reducido, ya son 28 de estudiantes con mis alumnos y, por ejemplo, entré y sentí una paz rotunda porque dije, bueno, aquí ya uno puede todavía ser un poco más, ¿cómo se llama? Puede ser un poco más claro, ¿no? Y bueno, en el caso de Sergio, pues también son menos estudiantes, entonces la atención puede ser mucho más particular y sobre todo concentrarse a dudas, pero sí, a nivel de salones grandes, pues siempre va a ser un reto muy difícil y también le implica pues al docente pues tratar de lograr encontrar estas alternativas para generar mayor aprovechamiento. Sí, hay investigación sobre el tema, no de México, siempre extrapolamos. En México el número mágico es 35, si no mal recuerdo. El problema es que ese número se fijó por ley pensando en el número de plazas que querían contratar y no en el estudiante. Esa sería un poco la contradicción, digamos. Pero tal cual pone Víctor, también ahí hay que reconocer que la gran pregunta es, si tengo grupos grandes, ¿qué herramientas adicionales le doy al docente? También depende, por supuesto, del nivel, pero si es el docente en un plano individual, incluso 35 podría ser un número muy alto, depende de las características del estudiante. Pero de nuevo, lo que resaltaría es que en México no hay un sustento en evidencia para determinar cuál es ese número óptimo y sí tiene mucho impacto en el desempeño estudiantil. Sobre padres, evidentemente, ya lo mencionabas, el principal factor que explicaría diferencias entre estudiantes. Por ejemplo, ahora estoy en un grupo que está investigando las actividades extraclase. Son decisiones de los padres de llevar a los hijos a alguna actividad de refuerzo en matemáticas, de lectura, de deporte, de música, y ese es un tema de capital cultural que por supuesto marca distancia. Había también anécdotas que decían que algunos padres de un cierto origen étnico compraban 2 libros, uno para el niño y otro para el papá o la mamá para el proceso de acompañamiento. Entonces, en estos, sobre todo en contextos como México, donde hay tantas brechas, los padres marcan gran diferencia, sea por omisión o sea por acción. Recuerdo un profesor de Aguascalientes que me decía que arrancó una iniciativa para evitar deserción. Dice, entonces yo me di a la tarea de hablarle a casa de los papás, o que los papás me contestaran cuando un alumno me faltaba. Y me decía, oye, yo les hablaba y me decían, oiga, ¿supo que su hijo José no vino el día de hoy? Sí, aquí está conmigo, estamos viendo la televisión. ¿Qué le puedo servir? ¿No? Es decir, no dimensionaba que había un problema. Y ese es parte del reto en educación, porque los que más lo requieren son los menos conscientes de lo que deberían hacer. Pero ese es el papel finalmente del Estado y del sistema, cómo sensibilizar y lograr que esa persona se dé cuenta que está padre la convivencia familiar, pero a otras horas, ¿no? Es decir, tiene que ir a la escuela y después de la escuela podrá ver televisión con él. Pero ahí hay un doble rol de formación. La idea de las escuelas para padres, que es muy noventas, que también arrancó fuerte con el maestro Otto y Margarita y todo el equipo que tenía en el instituto, hace mucho sentido. Tenemos que formar a los padres para que tomen mejores decisiones. Incluso, y con esto termino, aunque me dijeron que fuéramos breves, pero hay estudios, por ejemplo, de ansiedad matemática. Si usted como papá experimenta ansiedad haciendo matemática y enseñando matemática, eso se lo va a pasar a su hijo. Y entonces, por eso es tan difícil esta broma de que a veces no hay que cambiar de escuela, hay que cambiar de familias, ¿no? Ese es un poco el reto de cómo formamos a los padres para que puedan acompañar en lo mejor posible a docentes y escuelas. Perdón, había otras preguntas. ¿Qué? Perfecto. Ok. Cierto, perdón. Hola, muchas gracias. Bueno, Sergio, buenas tardes. Hola. Yo creo que más bien va a ser una pregunta de formación profesional, en el sentido de que yo me dedico a encontrar respuestas o soluciones a los problemas, ¿no? Ante esta situación de una catástrofe, ¿cómo lo mencionas? Silenciosa. Catástrofe silenciosa, sí. Y que yo, entre paréntesis, lo asemejo a la diabetes, ¿no? O sea, que sabemos que está ahí y que si no la atendemos y ponemos soluciones claras, nuestro cuerpo va a terminar mal, ¿no? Entonces, tenemos un sistema educativo que tiene esta situación, y entonces, ante esta situación también donde los responsables levantan las manos y dicen, pues dejo que las cosas pasen y no me intereso,
¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque a final de cuentas, digo, yo no tengo hijos, pero tengo 15 sobrinos y que los veo y que digo, ¿cómo le hago? Y no todos tienen las posibilidades de padres que digan, pues yo me dedico y hago y me voy y estudio, o sea, no, o trabajan o atienden a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda hacer y quiénes lo tendrían que hacer? Esa es una pregunta que a mí a lo largo de la plática que estoy diciendo me preocupa y me angustia también, y diría yo, pues yo como ciudadana o como tía de 15 chiquillos, no, ¿qué tengo que hacer o quién lo tendría que hacer? Esa es mi pregunta, ¿sí? Igual voy a intentar ser lo más breve posible por los tiempos. En primer lugar, pues como justamente comentábamos, por ejemplo, el tema de los resultados que hemos tenido, la desaparición de las instituciones que se encargan de hacer las evaluaciones, nunca son nota nacional. O cuando llegan a ser nota nacional, estos resultados duran 3, 4, 5 días. En ese sentido, yo recuerdo mucho cuando se dio la reforma a los libros de texto, que este tema se generó polémica, pero fue una polémica de 2 semanas. Es decir, hasta que llegó a la portada de reforma, después ya no supimos nada. Entonces, ¿cuál es el tema? Independientemente del contexto político, ideológico que haya detrás al respecto, el tema aquí es la presión y el nivel de preocupación social generalizado. Es decir, no le hemos dado como sociedad la importancia total a cómo funciona nuestro sistema educativo al grado de que eso incluso nos motive a ir a exigir cambios el día de elecciones, con nuestro diputado, diputada, etcétera, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es un proceso también de sensibilización social al respecto, es decir, darle a entender a las familias por qué, justamente como mencionábamos en una de las láminas, por qué es importante la evaluación educativa. Aquí, al momento en que lo hemos estado discutiendo, pues han salido muchísimas inquietudes y todas estas están envueltas de un tema en particular. Porque a final de cuentas con la evaluación nos damos cuenta de cómo estamos y hacia dónde podemos hacer estos cambios. Entonces, en ese sentido, en una primera instancia, yo creo que la primera gran tarea que deberíamos hacer es compartir la información sobre cómo está el sistema, porque si no conocemos cómo está y los pocos datos también los ignoramos, pues la preocupación va a ser mínima. Y justamente como mencionaba este tema de cómo es con la diabetes, lo mismo funciona en materia educativa. A lo mejor ahorita nosotros no estamos viendo los estragos que está generando, o al menos los niños no lo están, o los alumnos de educación básica, educación media lo están viendo, pero en un par de años, cuando después tenga que confrontarse a pruebas estandarizadas o quieran alcanzar otro tipo de grados académicos, ya van a empezar a resentir ese impacto. Sí, yo creo que la metáfora de la diabetes es muy poderosa. O sea, al final la diabetes podrías incluso no darte cuenta siquiera que lo tienes, pero lo que está pasando con el tema educativo, si ustedes ven encuestas nacionales sobre problemas públicos, educación siempre sale relativamente bien evaluada, es decir, no es un problema público, y esto se replica en más de un estudio. Hace muchos años, ya no he visto otro igual, se hizo un estudio sobre calidad educativa y es una paradoja porque todos los datos, ya analizados, al menos con esta óptica de desigualdad, son preocupantes, pero todas las encuestas, los padres de familia evalúan bien al sistema educativo. Es de las políticas que no dan, entre comillas, problemas, salvo cuando hay alguna marcha. Y esto se replica en Estados Unidos también. En algún momento se hacían estudios, los hispanos, o al menos en ese estudio, eran los que mejor evaluaban las escuelas públicas, a pesar de que muchos de ellos vivían en los peores distritos escolares. Y cuando se indagaba un poco más decían, no, pues es que a mi hijo lo tiene ahí todo el día, no le pasa nada, hasta de comer le dan, ¿no? Es decir, nuestro estándar, digamos, en términos de operación escolar es muy poco sofisticado. También pasa entre los privados, esto no solo es en escuela pública. Si ustedes le preguntan a un padre de familia que tiene a su hijo en escuelas privadas por qué lo inscribió en una cierta escuela, muchas veces va a ser por las instalaciones. Sí. Es que está bonito, está pintado, tienen juegos, toman clases en 5 idiomas, aunque evidentemente es imposible, pero quiero decir, es muy sofisticada la interpretación de la calidad educativa. Entonces, ese es el gran problema. Vives en medio de un problema que los demás no lo perciben como tal. Y eso esto no solamente es esto, sino que para solucionar estos problemas requieres un compromiso de décadas y de muchas personas. Entonces, esa es la gran paradoja. Por eso tenemos 30, 40, 50 años repitiendo que estamos excluyendo y afectando estudiantes en el país. Y con las medidas recientes creo que se va a acrecentar, pero espero no, tal vez en 30 años vamos a seguir igual. No ha habido esa posibilidad de provocar una reacción
o una demanda muy concreta sobre cómo deberían modificarse las políticas educativas. En resumen, no tengo respuesta a tu pregunta, solo sé que habría algunos primeros pasos Es por complicado. dar, especialmente, como bien se dice, sensibilizar e invitar, ¿no? Es lo único que queda. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo ya no habrá opción de más preguntas, pero los invitamos a acercarse tanto con el doctor Sergio Cárdenas como el licenciado Víctor Hugo por si les quedaron dudas, e igual invitarlos a seguir acudiendo a estas charlas. La próxima, un tema digamos un poco similar, tendremos al doctor Aristides Gutiérrez Garza con el tema Estado y reformas constitucionales para que nos acompañen. Y bueno, agradecer infinitamente al doctor Sergio Cárdenas y al licenciado Víctor Hugo por su participación. En este momento cedo el uso de la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. Muchas gracias. Pues se cumple nuevamente el objetivo de hacernos pensar y reflexionar. No sé si me voy tranquilo este sábado, pero al menos sí me voy pensando en los grandes retos que como institución tenemos por ser institución educativa, pero sobre todo como sociedad. Creo que todos somos de alguna manera responsables de lo que está pasando. Y bueno, me gusta esta última intervención de que tal vez no teniendo hijos, incluso como ciudadanos debemos de hacer frente a este tipo de problemáticas que las veremos en algunos años. Yo escuchaba y pensaba que incluso en el corto plazo se pueden sentir los estragos. De lo que pasó en pandemia lo resentimos quienes estamos en el aula, o sea, esos 2 años de no interacción social se vieron reflejados en los estudiantes de diferente manera. Así es que bueno, pues muchas gracias. Además me ha gustado mucho la dinámica, esta charla al limón de Sergio y de Víctor, a quienes efectivamente, bueno, tenía el gusto de conocer a Sergio en otros ámbitos institucionales, pero en otros ambientes. Y muchas gracias a los dos por haber compartido este diálogo y haber provocado estas reflexiones en el auditorio. Así es que agradecemos tanto a Víctor Hugo Granados como a Sergio Cárdenas por su valiosa participación con la charla Los retos de la evaluación educativa en México, en el ciclo de conferencias ELICON, enero-junio de este 2025. Muchas gracias a los dos y felicidades. Gracias, un gusto. Muchas gracias.